seguramente muchísima gente lo conoce por el hijo de Mauricio Sandro, que luego nos contará, porque eso también me llama la atención. Mauricio Sandro igualmente fue un gran grafólogo, un maestro de los mejores maestros españoles, donde muchísimos de los que ahora son grandes grafólogos y grafólogas se formaron con él. Pero Germán no es solo por ser hijo mayor de su padre, sino por todo lo que él, todas sus investigaciones y todas sus aportaciones a la grafología y a la pericia. Así que voy a leer así un resumen de su currículum, que es muy extenso, pero vamos a resumir así como 4 piezas interesantes. Tenemos a Germán, que es perito en grafística y documentólogo, sigue activo en los tribunales de justicia desde el año 1986, es titulado en grafística y pericia y documentoscopia por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en grafística pericial y en psicología de la escritura, así como docente en ambas disciplinas, en Barcelona, Vigo, Galicia, bueno, Santiago, La Coruña, Madrid, Zaragoza y Valencia. Además es fundador y formador del Centro Grafo Estudio, que está en Barcelona, donde nos hemos formado la mayoría. Es diplomado, tiene un máster en pericia caligráfica por el Instituto de Técnicas Psicografológicas SOEPSGRAF de Madrid. En el, no sé si decir tanto las fechas, 1984, porque si no van a saber, no hace falta las fechas. Vale, él también es miembro de la SIPDO, que es la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, que creo que es de Colombia. Es miembro y delegado de la Sociedad Española de Grafología, División de Grafística para Cataluña, Aragón y Galicia, por parte de la SOEPSGRAF. Y además es miembro de la Sociedad Francesa de Grafología. Él ha sido y es ponente en jornadas y en seminarios internacionales y nacionales sobre temas de grafística, pericia, documentoscopia y grafología, bueno, a nivel nacional e internacional, y además es autor de la obra de Grafología y Firma de la editorial EOS Madrid 2006 y editor de la obra Diccionario en Grafotecnia en Barcelona 2020. Como comentaba, esto es un mini resumen de todo lo que ha hecho Germán en sus, vamos, en todos los años que lleva de profesión, y a mí me gustaría, bueno, conocemos su trabajo, que también vamos a conocer un poco su trabajo, pero a mí me gustaría mucho también conocerlo a él, ¿no? O sea, que lo conozcan, ¿no? Como visibilizar un poco, primero, cómo empezó Germán Belda, ¿no? Hijo mayor de Mauricio Sandro, cómo empezó en este mundo de la grafología, o por qué le gustó, o era una obligación, ¿no? Porque casi todos tus hermanos y hermanas, no todos, pero casi todos han salido medio grafólogos, grafólogas enteros, ¿no? Bueno, de entrada decir que una frase que una vez me dijeron en una entrevista que me hicieron en la televisión, que me decía, es el hijo de Mauricio Sandro. Y mi hermana me dijo, ha quedado muy claro que eres hijo bastardo de Mauricio Sandro. ¿Por qué? Porque Mauricio Sandro es un seudónimo y hay que aclararlo. Mauricio Sandro es el seudónimo de Pedro Germán Belda González. Quiere decir que mi padre se llamaba Pedro Germán Belda. Y entonces, claro, yo soy Germán Antonio Belda. O sea que la relación de hijo efectivamente es esa. Soy hijo de Mauricio Sandro, pero yo no quise, aunque mi padre me dijo que usara el nombre de Mauricio Sandro, no lo quise usar. Y sin embargo, ya cuando él se jubiló, le hice un homenaje cambiando el nombre de nuestro centro llevaba como, y sigue llevando el nombre de Grafo Studium, pero el Grafo Studium es más para nivel pericial y para nivel de trabajo con empresas. Pero a nivel formativo lo denominé Instituto Mauricio Sandro. Y desde el 2000, creo que desde 2012, se denomina la institución donde damos las clases, que ahora es este ordenador que tengo delante, porque ahora se hace todo desde casa prácticamente, se denomina Instituto Mauricio Sandro. Sí, efectivamente soy hijo de Mauricio Sandro, pero comencé en la grafología muy jovencito, porque a los 13 años mi padre quiso que todos los hijos supiésemos grafología. Y no solo hijos, sino también mi madre, también mis tíos, en fin, a toda la familia. Porque él tenía un reto que era empezar a dar formación en grafología a uno de los centros más importantes que hay en España de psicología social o psicología
para selección de personal, ¿no? Y entonces, como él tenía que dar esos cursos, primeramente esos cursos nos los dio a nosotros antes de empezar su carrera, digamos, dando cursos, porque él había hecho mucho trabajo de análisis privados, había hecho análisis en la prensa, había hecho ya sus pinitos en selección de personal para empresas, bueno, y eso le granjeó un cierto reconocimiento y por eso una de las empresas más potentes que hay, que es TEA Cegos de Madrid, que es una de TEA, es la que publica prácticamente todos los test en castellano, no solamente para España, sino también para América Latina, etcétera, y tiene le encomendaron un curso para que enseñara grafología a sus consultores. Y entonces, antes de eso, la formación nos la dio a nosotros, ¿no? O sea que con 13 años yo ya había estudiado lo que se llamaba la grafología inicial o la grafología de primer nivel. Pero la cosa no acabó ahí, porque a lo largo de los años, a los pocos años, tuvo un programa en televisión que se llamaba Todo es posible en domingo. Y en este programa que se llamaba Todo es posible en domingo, cada día que salía, cada domingo, pedía a la gente que mandaran escrituras para hacer, si querían tener un análisis breve de su escritura. Y entonces ahí es donde realmente yo ya empecé, o digamos, pude empezar a considerarme grafólogo, porque los análisis los hacíamos de 100 en 100. Y entonces eran 100 cartas, todas ellas grapadas, y teníamos que hacer unos análisis de lo que hoy en día mis alumnos denomino o llamo bocetos, ¿no? Que son pequeños análisis de unas 6 o 7 líneas más o menos, explicando lo esencial del individuo que estás analizando. Y entonces, bueno, pues yo hice varias series de esos análisis, no solamente yo, sino un equipo de mucha gente. Entonces, si la persona se le hacía un precio especial si quería hacer un análisis ya más profundo, que eso ya no era mi cometido. Pero todos esos análisis mi padre normalmente nos lo corregía, ¿no? O sea, yo me ponía delante de mi padre cuando estaba comiendo, desayunando, y le iba cantando lo que había puesto, y me decía, muy bien, va, otro, y yo iba diciendo, y el otro, y de repente de buenas a primeras decía, no, ahí no has visto las crestas que no sé qué y tal, y digo, pues no me da cuenta, pues ven, corrige, y corregía, y así, pues mi hermana, mi cuñado, que también había estudiado grafología, mi madre, alumnos del grupo de los primeros alumnos que mi padre tuvo, etcétera, pues todos estuvimos allí, venga a hacer análisis en cantidades ingentes. Venían los carteros con sacos enteros grandes llenos de cartas, que igual había, pues igual miles de cartas, ¿no? Entonces, claro, tenía que desglosar y hacer esa labor. Yo no sé si se pudo llegar a los fondos de los sacos, creo que no, porque eran tal cantidad que llegaba cada semana que era tremendo. Pero buena parte de todo eso sirvió para muchas investigaciones, porque, por ejemplo, mi padre, el trabajo que publicó en Grafología para Todos, que es sobre el estudio de la D mayúscula, pues me parece que también surgió de un consultorio que tenía en un diario, ¿no? Y en televisión se hicieron varios estudios y varios temas de cosas que él investigaba y las miraba a través de las muestras de escritura que se recibían, ya digo, a centenares. Y claro, tu padre, en teoría, ahí no acabó del todo. ¿Ah, no? Porque hubo entonces ya mi padre daba clases en un centro en Madrid, el Instituto EOS, y entonces allí en el Instituto EOS, pues siempre íbamos, o mi hermana o yo, o íbamos los dos con mi padre, y entonces, bueno, ahí estuvimos estudiando, pues yo estudié test proyectivos, estudié también la fisionomía, estudié también grafología primero y segundo nivel, entonces no había un tercer nivel, pero primero y segundo ya los hice ahí y así fue mi bautizo. Conservo los apuntes cuando tenía 19 años, los apuntes de ese segundo nivel y los apuntes de fisionomía de aquella época. O sea que fíjate que esto fue en el año 69. O sea que imagínate lo que ha llovido desde entonces. ¿Sí? Y me preguntaba una cosa, Germán. Tu padre, por ejemplo, ¿cómo descubrió también la grafología? ¿De dónde la aprendió? No sé, pues fue una cuestión bastante casual. A él trabajaba en una revista haciendo entrevistas, haciendo periodismo y publicando algún artículo, algún cuento.
y le dijeron, oye Germán, que tú eres muy bueno escribiendo, hemos decidido que a partir de le dijo el director, a partir de la tal día te vas a ocupar tú de la sección de grafología. Y mi padre dice, pero hombre, pues si yo no tengo ni idea. Y dice, es igual, mira, lo hace fulanito y tiene un libro donde tiene muchas muestras, y entonces mira las escrituras y cuando se parecen a una de las muestras, pues dice lo que pone debajo, lo adorna un poco y ya está. Y mi padre, bueno, mi padre era una persona extremadamente perfeccionista y extremadamente responsable, se lo tomó muy a pecho, se fue corriendo a la primera librería o sea, la librería que hay en Bilbao, que era una librería muy importante, y empezó a comprar todos los libros de grafología que hubo y pidió que le trajeran más. Y ahí compró el primer libro, que era Escritura y Carácter de Clepie Llamen, que estaba traducido al castellano. Compró el libro de Matilde Ras, Grafología, de la editorial Labor, y no sé si compró algún otro más. Y bueno, se los cepilló rápidamente y enseguida ya estaba la semana siguiente pidiendo más, porque eso sí, mi padre tenía una gran capacidad de trabajo y digamos, enseguida se absorbía por las cosas, ¿no? Y lo tomó muy a pecho el tema de la grafología. Pues así empezó y claro, ya empezó a hacer unos análisis de manera muy autodidacta todavía, pero entonces se enteró por la prensa que existía un maestro en Barcelona que se llama Augusto Bels, en un instituto que se llamaba Instituto Belpos. Y entonces en ese Instituto Belpos, pues rápidamente conectó con ellos y Augusto Bels mandaba el curso por correo, ¿no? Un curso por correspondencia. Y entonces se apuntó a ese curso. Pero no le terminó de convencer mucho el tema con Augusto Bels y alguien le habló también de una maestra que enseñaba también de forma particular, también por correo, porque mi padre vivía en Bilbao y esta maestra estaba en Madrid, que era Matilde Ras. Entonces conectó con Matilde Ras y empezó la aventura de aprender grafología con Matilde Ras. Fijaros hasta qué punto fue el éxito, entre comillas, de su labor como grafólogo autodidacta, que una de las principales revistas que se llamaba una revista de los monjes, ¿cómo se dicen? De San Antonio de Padua, bueno, no sé cómo se llaman, los capuchinos, ¿no? O ¿qué nombre tienen? Bueno, da igual, unos monjes. Bueno, pues tienen una revista que era de tirada nacional, que hacía una tirada de 500.000 de ejemplares en aquella época, en los años 50, 500.000 al mes de revista de San Antonio de Padua. Y entonces dice que hicieron una investigación a todos los grafólogos de todos los sitios que había y el que mejor resultado había dado había sido los análisis de mi padre. Y entonces lo contrataron en exclusiva, le contrataron para que llevara una sección de grafología en ese sitio y claro, ya mi padre entonces ya empezó a coger ya el tema, que además se quedó asustado del enorme precio que cobraba un análisis. Dice que Matilde Ras cobraba 15 pesetas y Augusto Bels me parece que cobraba 10 por un análisis grafológico. Y a mi padre le pusieron 25 pesetas por aquel análisis grafológico y la gente tenía que recortar unos cupones de la revista y con 5 cupones y 25 pesetas pues tenía derecho a un análisis grafológico. Y claro, mi padre todo eso se lo tomó muy, muy a pecho, muy a trabajar, muy de estudiar, etcétera. Estuvo con Matilde Ras, bueno, toda la vida de Matilde Ras, pero sobre todo los primeros 3 o 4 años estudiando muy fuerte con ella y al final terminó también los estudios que había empezado con Augusto Bels. Mi padre empezó en el 46 y el diploma final del Instituto Belpos es del año 51 o 52, no lo recuerdo. Con lo cual quiere decir que su formación pues fue de esos 4 o 5 años, o incluso un poco más, con los dos, tanto con Augusto Bels como con Matilde Ras. Y nada más acabar eso, ya publicó un primer libro, que es Psicología y Grafología, y luego ya empezó pues esa editorial que le había contratado para la revista esta, San Antonio, pues que era la editorial Aránzazu de Guipúzcoa, le contrataron para escribir un primer libro que se llamó Abecedario Grafológico, que luego tuvo una segunda edición que ya no se llamó Abecedario Grafológico, sino se llamó Grafología Tratado de Iniciación, que luego posteriormente ese libro se fue reeditando con el nombre de Grafología Elemental de la editorial Herder, después de haber pasado por toda una serie de reediciones y más ediciones.
Pero entonces, Germán, tu padre, cuando conoció a Matilde Ras, ¿cuántos años tenía cuando la conoció para empezar a formarse con ella? Pues ahora mismo tendría que hacer un cálculo y no, no Bueno, sé exactamente, pero creo que no habría cumplido todavía los 30, no habría cumplido los 30. mira, Porque aquí la compañera de grafología y pericia comenta que yo tengo recortes de periódico de 1929 del consultorio de Matilde Ras. 6 sí, cupones, brava. ¡Ay, qué sí. gracia! En aquella época Matilde Ras tenía la sección en la revista que se llamaba Blanco y Negro y hacía Mm. cada día, o sea, cada semana aproximadamente una media de entre 40 y 50 análisis, a veces llegaba incluso a hacer 60, pero eran análisis súper cortitos, muy parecidos a aquellos que dije yo de hacer, que hacíamos para la televisión. Eso es lo que nosotros denominamos bocetos, creo que Yamen también lo llama bocetos. Es simplemente dar 4 pinceladas de cómo es el individuo. Es una técnica muy sencilla de hacer, pero bueno, que exige saber hacerla, ¿no? Y, y Matilde Ras, además, daba clases, había estudiado en París, bueno, había estudiado en París con los mejores grafólogos de aquella época, con Crépy-Yamen, con Solange Pelat, con Strzelecki, etcétera, etcétera. Y fue la primera que introdujo la grafología a España a un nivel de formación, daba formación y normalmente, bueno, pues ella enseñaba con sus libros. Por ejemplo, a mi padre las lecciones eran que le preguntaba cosas o preguntas sobre un capítulo de un libro. Yo tengo en casa, bueno, en la sede de la Sociedad Española de Grafología en Madrid, hay estas lecciones que normalmente eran a veces sobres abiertos por el medio y escritos por dentro, porque claro, la escasez de papel era tremenda. Eran a veces papeles que eran de propaganda y estaban escritos por una cara y por la otra había la propaganda, porque en aquella época el papel no era muy frecuente, ¿no? Y mi padre las tenía, las lecciones estas, todas grapadas, el tema que había estudiado, lo que fuera, etcétera, etcétera. Pero luego fue una relación que hasta que murió Matilde Ras, pues continuó con ella toda la vida. Lo mismo que con Augusto Bells, ¿eh? Con Augusto Bells la relación de mi padre con él fue también de por vida, ¿eh? Aquí comenta Sandra, estamos hablando de los grafólogos para cualquier grafólogo. Sí, yo creo que esto es compartir algo, sí, sí. Bien, entonces, estábamos hablando de, mira tú la historia de la grafología española, qué importante es tu testimonio, Germán, porque hay una conexión, o sea, tu padre es Mauricio Xandró, bueno, alias Mauricio Xandró, Pedro Germán Belda, y conoces alumno de Augusto Bells y también es alumno de Matilde Ras. Además, Matilde Ras introduce la grafología en España, que es muy interesante también. Además, la figura de Matilde Ras creo que no se conoce o es un poquito invisible, está, y es una mujer que gracias a ella yo creo que conocemos todos la grafología, la acercó. Pero, además, yo creo que después de que fuera su alumno de Matilde Ras, se hicieron como amigos, ¿no? O sea, hubo más relación. Tú, por ejemplo, dices que cada domingo la visitabais y... Porque conocí la relación que mi padre tenía con ambos, tanto con Augusto Bells como con Matilde Ras, que Matilde Ras, claro, era mayor que Augusto Bells, y la relación de mi padre con Augusto Bells era una relación de amigo, o sea, era alumno y amigo. En cambio, la relación con Matilde Ras siempre fue una relación de alumno-discípulo. Mi padre siempre tenía por Matilde Ras como una reverencia, en el sentido de que era su maestra y siempre le consultaba cuando tenía alguna investigación en marcha, le consultaba. Matilde Ras siempre le apoyaba o le decía que si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, que si... En fin, siempre tuvo esa idea de ser alumno de Matilde Ras. O sea, esa categoría de alumno no se perdió. En cambio, con Augusto Bells era diferente, porque con Augusto Bells era más alumno y amigo, ¿no? También comentaban muchas cosas y tal, pero Augusto Bells ya no se ponía en el mismo plan. Matilde Ras siempre era maestra, siempre estaba ejerciendo de maestra, ¿no? Siempre estaba enseñando. No. A mi padre, con muchos años, no es que le riñera ni le reprendiera, pero decía, no, Sandro, eso me parece que está equivocado, Sandro, porque no sé qué. Y a veces el ejemplo era que mi padre también hacía mucha piña con la sobrina de Matilde Ras, que era Silvia Ras, y muchas veces yo que entre ellos hablaban, mi tía sabe y no nos lo dice, y pregúntale tú, le decía mi padre, dice, bueno, Sandro, esto le preguntas tú, y siempre había como una especie de compadreo entre los dos para ver que Matilde Ras soltara lo que tenía que soltar, que le costaba soltar las cosas a veces, ¿no?
¿Soltar en qué sentido? O sea, soltar... Que ella se guardaba cosas en el tintero, es decir, siempre tenía algo para, o sea, con sus alumnos explicaba mucho, pero no explicaba todo. Y entonces ella siempre había algo que ellos dos, que eran una por ser su sobrina y el otro por llevar con ella prácticamente un montón de años, pues tenían mucha confianza en ella y sabían lo que ella sabía, pero que no les explicaba o que no les decía, ¿no? ¿Pero y por qué será eso? ¿Que no explicaba porque no quería enseñar más Yo sería...? creo que ella la postura esta de maestra, de estar por encima, pues era siempre como una... piensa que toda su vida, desde muy jovencita, ya empezó a enseñar, porque ella también enseñaba dibujo, enseñaba grafología, enseñaba también, hacía lo que hoy en día llamamos talleres literarios, porque Matilde Ras era muy buena escritora. Una de las cosas que tiene ella es que era una escritora excelente, ¿no? Y entonces también enseñaba a redactar y enseñaba este tipo de cosas. Entonces, digamos que siempre había estado funcionando como maestra, ¿no? Augusto Bells era profesor, pero era también en un gabinete de selección, era seleccionador de personal, estuvo trabajando como jefe de recursos humanos en un banco muy importante que había aquí en Cataluña antes, la banca catalana, en fin, que era otro tipo de forma de ser, ¿no? Mm. Y luego tú estuviste 4 años con Matilde Ras, que tú te acuerdes, ¿no? Porque realmente como el contacto más cercano con Matilde Ras, tú lo tienes desde qué edad a qué edad. Bueno, yo desde que empecé a estudiar grafología ya oí hablar ya de Matilde Ras, porque mi padre, claro, cuando enseñaba, pues las lecciones y las cosas, decía, según dice Matilde Ras, tal, 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 ¿no? O sea que conocimiento sobre que existía Matilde Ras, sí. Pero realmente nosotros nos fuimos a vivir a Madrid, de Bilbao a Madrid, toda la familia, nos fuimos en el año, me parece que 63, 64. Y entonces... no al principio, porque al principio solía ir mi padre solo, pero luego, a partir de mis 14 años aproximadamente, desde mis 14 hasta mis 10, bueno, el año que iba yo a cumplir 19, 18 años, pues íbamos casi con una periodicidad semanal. Mi padre iba todos los domingos a visitar a Matilde Ras y era casi como un ritual. Un ritual suyo era ir a misa y el otro ritual era ir a ver a Matilde Ras. Y entonces a veces decía, oye, hoy vienes tú conmigo a ver a Matilde Ras. La mayoría de las veces iba yo siempre, pero a veces iba algún hermano mío porque yo, pues en aquella época estaba estudiando en Artes y Oficios, igual iba al Museo del Prado o iba a algún otro sitio que claro, yo no podía ir en ese día. Y entonces mi padre, pues por ejemplo, fue el que me cogía y me llevaba a mí, ¿no? Y bueno, pues en un esto era casi un esto semanal. Durante una época, durante los dos años o año y medio quizá, de esos 4 años que digo, Matilde Ras vivía en casa de su hermano, íbamos allí a verla, a Matilde Ras, nos recibía en su habitación, siempre se sentaba en el suelo, era una persona que practicaba yoga, que subía las escaleras andando, que en fin, era una persona muy ágil, que hacía brum y enseguida se movía con 80 y tantos años y era una elasticidad la que tenía increíble. Y entonces siempre ella se sentaba en el suelo. Y a mí me hacía sentar en un sofá grande, mi padre en una silla y ella en el suelo siempre. Yo no, yo en el suelo. Y se sentaba. Y entonces, bueno, pues las sesiones aquellas con Matilde Ras siempre versaban de muchas cosas. Ella era una enamorada de los latinos, de todos los escritores, Horacio, de Aristóteles, de todos los filósofos, del Quijote, era una apasionada del Quijote, te podía referir, no de memoria, pero se sabía prácticamente casi todos los episodios del... Y mire usted, Sandro, que Sancho le dijo a Don Quijote y tal, y bueno, y explicaba el qué. Y dice, ¿sabe usted el juicio aquel? O, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero también te explicaba episodios enteros. Y luego te hacía unas preguntas que siempre eran preguntas que ya mi padre, la primera vez que fui, me dice, Matilde Ras te va a preguntar sobre si crees en la pluralidad de los mundos habitados. Yo al principio no sabía qué demonios era aquello de la pluralidad de los mundos habitados. Mi padre me dijo que eran los extraterrestres, que se creía yo
la pregunta era, ¿cree usted que hay vida en otros planetas? Que hubiera sido mejor dicho, ¿no? Pero ella era muy castellano puro y me decía, ¿cree usted en la pluralidad de los mundos habitados? Y yo, como mi padre me había dicho que lo que era, yo le dije, sí, 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 claro que creo. Hombre, un chico tan joven y que tiene estas inquietudes y no sé qué y no sé cuántos. Y luego te preguntaba, siempre me hacía alguna pregunta cada semana, siempre había alguna pregunta que me hacía y parece ser que iba saliendo bastante airoso de las preguntas que Matilde Ras hacía, ¿no? Y bueno, durante esos 4 años, pues ya digo, era un trato casi continuo. Luego, por diversas razones, tuvo que dejar la casa donde estaba, la habitación donde estaba, y mi padre se encargó de buscarle una habitación que estaba muchísimo más cerca de nuestra casa, porque donde ella vivía era en un extremo de Madrid, bueno, no un extremo, pero estaba más hacia el centro, nosotros vivíamos en otra calle, y como 2 calles más cerca de casa nuestra, pues le cogió una habitación y también íbamos allí incluso con más asiduidad, porque claro, ya no representaba coger el coche, sino que podíamos ir andando. Y entonces muchísimos días, o sea, muchísimos domingos, incluso algún sábado recuerdo, pues habíamos ido. Y si no iba yo, pues iban mis hermanos, mi hermana Carmele seguro y mi hermano Miguel también. Mi hermano Carlos no, creo que alguna vez, pero muy pocas, porque eran más pequeños también, ¿sabes? Aquí nos comenta Salvador, Matilde Ras fue la primera y gran divulgadora en España, pero el primer autor de grafología en España fue el famoso perito calígrafo Miracla y Carbonell. Bueno, esto todavía era bastante anterior, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Sí, Miracla y Carbonell, que publicó 2 libros referentes al tema pericial, El falsificador de firmas y papeles sospechosos o algo así, no sé, recuerdo el título, los tengo los 2 ejemplares en edición facsímil. Pues sí, efectivamente, Miracla y Carbonell fue uno de los primeros. Era también de origen catalán, aunque afincado en Madrid, y era uno de los pocos que hizo a la reina Isabel II, que le diera real título. O sea, tenía un título firmado por la reina a través del Ministerio de Fomento, porque era una profesión que en principio se disputaban dos escuelas importantes, ¿no? La de los paleógrafos, que eran personas que entendían de escrituras, pero escrituras antiguas, escrituras de los siglos XV, XVI, XVII, pero no eran escrituras del momento actuales. Entonces había una profesión que eran los revisores de firmas y papeles sospechosos. Y él pertenecía a este tipo de escuela, que era una escuela que se formaba, casi siempre eran maestros de escuela los que impartían clases y enseñaban para que se formase alguien de forma particular. Entonces estos revisores de firmas pues estuvieron en una pugna, porque resulta que en un momento dado el gobierno dijo que la única carrera válida, porque tenía titulación oficial, era la de historia, paleógrafos, o sea, los que habían hecho historia. Y entonces hubo una disputa incluso que llegó a los tribunales en muchas ocasiones, en la que había un desafío entre unos y otros a ver quién tenía la validez en su titulación para poder ejercer. Y durante mucho tiempo pues estuvieron ahí. Posteriormente hay otros muchos, no solamente. Es el primer libro que habla de grafología, porque Miracla y Carbonell sí que comenta que hacía análisis grafológicos, pero ya, fíjate, en aquella época cobraba 25 pesetas. Fíjate, en la época del siglo XIX, 25 pesetas, casi te podrías comprar un coche con ese dinero en aquella época, porque era carísimo, ¿no? 25 pesetas. Pero, sin embargo, luego, posteriormente, bueno, ya dije que mi padre, claro, estamos hablando que no es lo mismo la posguerra española que la época esa del siglo 1889, porque los libros son de 1884 y de 1889, de Miracla y Carbonell. Aquí dice Belén, Belén Soria, de Zaragoza, que dice 1884 y escribe aquí, y 1889, los libros de revisores de firmas de Miracla y Carbonell. Esto nos lo comenta la compañera que también es perito de Zaragoza. Sí. Y él a su vez, Miracla y Carbonell preparó a otros muchos peritos, porque él seguía dando formación. Pero Miracla y Carbonell, ¿de qué año es? Que me he perdido, del siglo XIX, ¿no? Miracla y Carbonell. Claro. 1819.
Vale, y Matilde Ras es posterior a Miracle Carbonell, ¿no? ¿Entiendo? ¿O es contemporánea? No, ella empieza, me parece que el primer libro es del 25, el primer libro creo que es del 25, que es el primer libro de Matilde Ras, no recuerdo ahora el título, creo que es Grafología, no, porque el de Grafología Editorial del Labor es del 27. Matilde Historia Ras, de la grafología, ¿no sería ese? ¿eh? Historia de la grafología, ¿no sería ese que es chiquitito? No, eso es muy posterior, no muy posterior. El primer libro de Matilde Ras es del 25 y me parece que se llama también algo así, tiene el título, la palabra grafología, pero no recuerdo exactamente el título. Podría mirarlo, porque tengo aquí el diccionario, pero no sé si aquí en el diccionario vengan todas sus obras. El retrato grafológico, perdón, del 47. El retrato grafológico es del 47. Ese es su primer libro, dices, Germán. Ah, no, pero hay uno anterior, Y el de Grafopat, uno es del 25 y otro es del 27, pero no lo tengo aquí ahora mismo la referencia. Vale. ¿Y de Matilde? Dime. En esa época, Matilde Ras, en los años 20, ya, Sí. antes han dicho el veintitantos, yo tengo algún ejemplar de la revista Blanco y Negro del año 33, y ya en el 33 Matilde Ras era una persona que publicaba constantemente artículos de forma semanal. Vale, aquí dice Salvador, que además tiene una gran biblioteca, sabemos, Salvador, dice, Miracle Carbonell escribió Napoleón y su escritura en 1892, libro dedicado a la grafología. Este es el primer libro de grafología en España. Antes escribió un capítulo en 1889. Bueno, habría que ser prácticos y habría que ser claros con respecto a esto. A ver, Miracle y Carbonell lo que hace es trabajar sobre la base de un libro de Michon que se titula L'Histoire de Napoléon rimé por son écriture. Es decir, es un libro de Napoleón, la historia de Napoleón I a través de su escritura, que es un libro que todavía ahora por las redes está circulando, descargándotelo desde la Biblioteca Nacional de París, y es un libro que hace un estudio muy grande sobre Napoleón. ¿Por qué Napoleón? Porque de él había muchísimo documento escrito y entonces Michon y muchos otros grafólogos tomaron como base eso. Yo no sé si Miracle y Carbonell se basó en esa obra para hacer su libro, porque yo no he tenido la oportunidad de ver el libro de Napoleón, pero bueno, sí que tengo el de Michon, y en realidad es un libro exhaustivo donde aparecen cientos de escrituras, cientos de firmas, hay una documentación tremenda sobre Napoleón. Y entonces en esa época, pues Napoleón era un personaje, digamos, de actualidad, ¿no? Todavía en esa época. Y entonces, posiblemente Miracle y Carbonell bebiera de eso, porque Miracle y Carbonell no tuvo contacto con Crépy y Amen como Matilde Ras, sino tuvo contacto con la escuela de Michon y antiguos miembros de la escuela de Michon. No era todavía, porque todavía Crépy y Amen, hasta que no murió ¿cómo se llama? Michon, no entró a estudiar grafología. Y nos vamos ya sí, bueno, pues fíjate que esto sería de esa época, pero el primer libro de Crépy y Amen, que es Escritura y Carácter, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, es una fecha posterior, seguramente. Y entonces, Miracle y Carbonell probablemente no tuvo contacto con la escuela de Crépy y Amen. No recuerdo tampoco qué fecha murió, pero bueno, por lo que la forma de enfocar sus trabajos y demás era más propio de la escuela de Michon que no de la de Crépy y Amen. Aquí comentaba Leandro Ruiz de Buenos Aires, dice, cuánto trabajo admirable, ojalá lleguemos a ciencia pronto. Y aquí Belén, creo que Belén desde Zaragoza nos comentaba 1917, que me imagino que es la fecha, el dato que nos faltaba de cuando preguntábamos cuál fue el primer libro o en qué año escribió Matilde Ras el primer libro, y creo que es 1917, la fecha creo que tiene relación con el primer libro de grafología en España es de 1902 y es un libro que se titula La palabra grafología secas y es un librito que era un folletito muy pequeño de Michel de Champurcin, me parece que era el autor. Y era un libro, Champurcin, sí, era un autor francés que vivía en Madrid y hizo un librito de grafología, pero muy breve, muy breve, muy breve. Luego vinieron otros libros y
la editorial Labor, que tenía una colección de libros que era como una enciclopedia. Entonces, en esa enciclopedia, tomaron una colección que se titulaba Grafología y lo hacía un grafólogo alemán, que era Sidemul. Perdón, ¿eh? Sí, tranquilo, bebe. Esto es una tarde de café. Estoy aquí con mis roibos. Pues, ¿cómo se llama? Sidemul publicó un libro de grafología. Y Matilde Ras ya había publicado su primer librito de grafología y entonces la editorial Labor, al ver que ella daba clases y que tenía mucha formación, le contrataron para que sustituyera el libro del alemán y entonces el libro ya se titula Grafología en la colección, esa colección de libros unas veces marrones, luego las últimas ediciones eran de pastas verdes, de pastas duras, y en esa colección aparece el libro del año 27 de Matilde Ras. Mira, aquí nos dice el dato. Belén nos comenta, estudio del carácter por la escritura en 1917 Matilde Ras. Y luego me preguntaba otra cosa, Germán, que tú lo sabes bien esto. ¿Dónde se formó Matilde Ras? Que unos dicen por Crépy-Llamen, pero también habían otros nombres muy interesantes de la historia de la grafología. Bueno, lo único que hay es que parece ser que mucha gente creía que Matilde Ras había estudiado en la Sociedad Francesa de Grafología. Y no es así. Ella misma lo dice en el libro Lo que sabemos de grafopatología. Dice que ella estudió en la escuela, me parece que se llamaba de expertos en escrituras, que dirigía Edmundo Solange Pelat en París. Ella, primero os diré que el libro primero de Matilde Ras está prologado por Crépy-Llamen. Es decir, que ella, en el momento en que empieza a estudiar grafología de manera totalmente autodidacta, pues se va carteando con ¿cómo se llama? Con Crépy-Llamen y mantiene una correspondencia con ella durante muchos años, hasta casi que murió Crépy-Llamen, hasta el año, creo que murió en el 40. Entonces Matilde Ras tenía contacto con Crépy-Llamen muy frecuente por medio de carta, ¿no? Y él le hace el prólogo de su primer libro. Entonces, cuando hubo en la época de la Segunda República, en el año 33 y en el año 35, se convocaron unas becas para que cualquier persona que estuviese dispuesta a estudiar una materia que se podía cursar fuera de España, fuera allí a estudiarla. El único requisito que te pedían es que, claro, conocieras el idioma. Matilde Ras, aparte de francés, inglés, no sé si también alemán, pero desde luego portugués, italiano, sabía perfectamente, y entonces, como sabía mucho francés, pues obviamente accedió a esa beca junto con otras 4 compañeras, 4 mujeres, las 4, que fueron a estudiar, ¿cómo se llama?, grafología a París. Y fue en el año 33 y en el año 35, con una beca muy bien dotada por el gobierno español. Y allí, claro, Crépy-Llamen le debió de aconsejar, dice que usted ya no es una novata en esto de la grafología, para ir a la Sociedad Francesa de Grafología a estudiar un primer curso, un segundo curso, es mejor que vaya al centro que allí también daba clases en el expertos en escrituras de Pelat, también daba clases Matilde Ras. Y entonces fue a que fuera a estudiar allí. Y estudió en el año 33 y el año 35. O sea, del 33 al 35. No. Me parece que fue todo un curso entero. El 33, el 34 no. Cuando volvieron a convocar la beca, pues se la volvieron a otorgar en el 35. Y entonces allí, no solamente con Edmundo Solange Pelat, que Edmundo Solange Pelat, si decimos que Michón es el padre de la grafología, el padre de la pericia caligráfica científica o de la grafística científica, se puede considerar a Edmundo Solange Pelat, que es el que postula las 4 leyes de la escritura, ¿no? Y entonces, efectivamente, ella estudió con Pelat, estudió pericia y estudió también grafología con Crépy-Llamen, grafopatología con Camilo Strzelecki y también con otros compañeros y personas que estaban muy ligadas a ese centro, ¿no? Y estudió grafología esos 2 años de forma directa y en el idioma allí. Pasaba todo el curso entero, los 8 o 9 meses que duraba el curso, los pasaba en Francia estudiando. Qué interesante, o sea que entonces ella se formó de alguna forma no solo con Crépy, alguna asignatura, digamos, sino que con Solange de Pelat, además en París, y luego además ella regresó, supongo que a España. ¿Y cómo introduce la grafología en España? O sea,
O sea, Bueno, lo que yo sé, en Madrid existía un instituto, lo mismo que existe el Instituto Americano a nivel de lengua, existe también un instituto que se llamaba, o existía un instituto que se llamaba Instituto Boston. El Instituto Boston no enseñaba idioma, o también había idioma, no lo sé, pero sobre todo enseñaba el modo de vida americano. Era como una especie de forma de, pues enseñaban sobre todo para la mujer, porque la mujer en España estaba en aquella época súper atrasada a nivel cultural, porque los padres que querían era casar a la hija, pero no le y le dejaban hacer estudios. Pensar que las primeras mujeres que accedían a puestos de medicina o que llegaban a la universidad, pues tenían unas épocas, era una época fatal en aquel aspecto, ¿no? Y entonces este Instituto Boston daba a las mujeres una cultura pues de muchos aspectos, a nivel de labores del hogar, pero también a nivel de fomentar un poco esa hambre de cultura, esa curiosidad, etcétera, ¿no? Y ahí Matilde Ras, pues lo que digo, daba clases en ese Instituto Boston, empezó dando clases de dibujo, enseñaba dibujo, que también era bastante buena dibujante, enseñaba también literatura y enseñaba también grafología, entre otras muchas cosas que debieron de darse ahí. Y ahí estuvo toda la vida hasta que se jubiló, o sea, que decir, desde que entró hasta que se jubiló, estuvo dando clases ahí. Supongo que la época de la guerra, que fue cuando me parece que estuvo en Portugal o salió de España y luego volvió y tal, pero en la época que no eso, estuvo allí dando clases y formación en varios campos. Y de ahí habrá pasado, claro, o sea, ahí pasó, bueno, no llegó a formarse en el Instituto Boston Mauricio Sandro, básicamente porque lo hizo por correspondencia. Sí, pero era una cosa muy común en aquella época, ¿eh? En aquella época la enseñanza por correspondencia era muy común. Y Matilde Ras nunca había tocado una máquina de escribir. Es decir, todas las lecciones de Matilde Ras estaban de su puño y letra. Y entonces le decía igual, la dirección de líneas, véase capítulo 4, página tal y tal y tal y tal, de mi libro, tal. ¿Entiendes? Era como una mezcla de la lectura del libro comentada por ella. Entonces mi padre le mandaba un ejercicio, le mandaba un escrito, ella lo corregía, en fin, era un trabajo un poquito, digamos, de un tipo de formación más como la que yo viví, ¿no? O sea, más directa, no aquello de una escuela con eso, ¿no? Era muy diferente la forma de enseñar que tenía a los alumnos particulares, ¿no? Qué guay, me encanta, me parece súper interesante. Y claro, me imagino yo que quizá, tanto por la Academia Boston, cuando era profesora Matilde Ras, o como por correspondencia, ahí se formarían también, digo yo, que Augusto Bells también fue formado más o menos por Matilde Ras. Bueno, no, Augusto Bells fue un caso diferente. Él estudió de forma autodidacta, estudió con Matilde Ras, pero también estudió con otros muchos. La diferencia entre Matilde Ras y Augusto Bells, si queremos verle alguna diferencia, bueno, de método, pero la diferencia fundamental es que Augusto Bells introduce en la grafología española cosas que no se habían dicho, que Matilde Ras era muy fiel a la escuela francesa, era muy francófona además. Por ejemplo, el tema de las ampas y las jambas, en lugar de pies y crestas, que era una cosa, eran neologismos que ella creó, porque teóricamente la traducción hubiera sido los pies de la escritura o las piernas de la escritura, como queráis, y las crestas o las cabezas de la escritura, de alguna manera. Y ella, en cambio, utilizaba algunos neologismos que ella misma traducía, castellanizaba del francés. En cambio, Augusto Bells toca otro tipo de grafología. Yo recuerdo que hay, por ejemplo, una cosa que se puede ver, la forma de cambiar el pensamiento de Matilde Ras y acceder o entrar en esas otras escuelas de grafología, que las observaba y que las estudiaba y que las leía y que sabía porque conocía los idiomas, pero no las adoptaba como en su propia enseñanza. Ella seguía fiel a Crépy-Llamen y a la escuela francesa. Era el linaje que yo digo, ¿no? Es muy importante en una escuela, en las tradiciones espirituales de Oriente, por ejemplo, se habla del linaje, ¿no? Y el linaje para ella era muy clara. Era
Crépy-Llamen, o sea, era Michon, que era el padre de la grafología de todas las escuelas, luego estaba Crépy-Llamen y luego estaba Mathilde Ras. Y mi padre detrás, ¿no? O sea, quiere decir que esa era la línea como la línea que conducía el linaje ese de la escuela francesa. Y hasta el año 60 que aparece, Mathilde Ras publicó en el diccionario Espasa-Calpe un pequeño tratado de grafología que está en la palabra grafología, porque el diccionario Espasa-Calpe, no sé si lo conocéis, es un diccionario que tiene, no sé, montones de volúmenes, pero los primeros volúmenes van por orden alfabético. Pero luego, a partir de no sé qué año, comienza lo que llaman una adenda. Adenda es como un añadido, y en ese añadido va por años. Entonces, Mathilde Ras hizo la palabra grafología, y claro, la palabra grafología de Mathilde Ras es grafología francesa pura y dura. Pero cuando hace la adenda del año 60, me parece recordar, en la del 60, ya habla de Maspulver, habla de Clages, habla de la escuela italiana, habla de otras escuelas, pero al principio es fiel a su escuela. Y mi padre, en la primera etapa, pues también, fiel a la escuela. Los primeros libros de mi padre es escuela francesa. Pero luego llega un momento, y no sé si la misma Mathilde Ras, impulsada por sus propios alumnos, su sobrina y demás, que empiezan a tomar contacto con la escuela alemana de Clages, los discípulos de Clages y la escuela suiza de Maspulver. Sobre todo Maspulver, que se tradujo al castellano ya por los años finales de los 50 y principios de los 60, con lo cual Maspulver ya estaba disponible. Además, Maspulver es el primero que habla de la grafología del papel en blanco, ¿no? De los espacios en blanco, los márgenes, los pasillos, los cuchillos, las chimeneas, todo eso. Es el gran momento en el que se introduce la grafología esa. Y entonces ahí un poco Mathilde Ras toma eso. Pero Bels, ya cuando arranca en el año 45, entonces no solo es grafología francesa clásica pura y dura, sino que ya ahí incorpora pues, a Clages, incorpora a Crépy-Llamen, incorpora, a Maspulver y a otras escuelas y las introduce un poco en el tema. Germán, mira, me he quedado sin hojas. Bueno. No paro de apuntar, ahora tengo que buscar. ¿Has visto un movimiento extraño? Porque he buscado una nueva hoja. Es que estoy apuntando sin parar porque me parece esto una fuente de conocimiento y de sabiduría increíble. La grabación, ¿no? Que digo que siempre puedes volver a la grabación. Sí, pero es que me fascina, no puedo parar, o sea, necesito apuntarlo todo. Aquí la compañera desde México dice, saludos desde México y maestro Germán, un gusto verlo de nuevo. Qué bien, qué bien, qué bien. Cruzando fronteras. Igual a ti porque me parece que se llama Mariana, ¿no? Tanis Espinoza pone aquí en su Instagram. Me suena conocida, sí. Saludos. O sea, ¿qué tenemos? Que Mathilde Ras empieza a estudiar con la escuela francesa, pero luego da, no un giro, pero introduce quizá a Clages, escuela suiza. Incorpora, digamos, el tema, ¿no? Aquí hay una cosa importante con Mathilde Ras. Mathilde Ras no proponía nunca una metodología, y la metodología que daba era la metodología clásica francesa. Ella no proponía un método propio. Así como Augusto Bels hace su propio método, mi padre incluso ya estaba haciendo su propio método con el libro Grafología Superior, que por cierto Mathilde Ras lo alababa muchísimo. Y otros autores, después de haber estado estudiando... Bueno, porque hay una cosa que tampoco he comentado antes y que quizás sería interesante reflexionar o rebobinar un poco sobre ella. Mi padre, cuando aquella revista le encargó hacer aquello que te dije de meterse en la grafología y demás, vio que aquello que había que estudiar era inmenso, que era muchísimo materia, ¿no? Y entonces se preguntó, hombre, ¿merece la pena dedicarse a esto o no merece la pena? Y entonces los psicólogos, porque no existía la psicología todavía en España, y entonces fue a un psiquiatra que le habían hablado de él, que era un tal Pacheco Díaz, me parece que se llama, mi padre lo citaba mucho, y entonces le preguntó a ver si merecía la pena ese tipo de estudios, si merecía la pena. Y aquel señor le dijo unas frases, le dijo unas cosas que mi padre las mantuvo durante toda su vida. Le dijo, no solamente es importante, sino que usted, el método que aprenda, se lo enseñe quien lo enseñe, aprenda con más maestros pueda mejor, y luego vea si todo lo que le han enseñado es válido
en España y en las escrituras de los españoles. Y además les dijo, y después de todo ese proceso, usted creará su propio método. Y esto es un poco lo que mi padre hizo. O sea que el método Sandro sale casi antes de saber que existe un método de Mathilde Ras, porque el método es el método francés. Lo que pasa que, claro, eso era entonces. Hoy tenemos ya un avance sobre Mathilde Ras, que es el diccionario de grafotecnia. El diccionario de grafotecnia de Mathilde Ras, que es un diccionario que hemos editado entre mi compañera María Josep Claret López y yo, este libro es un libro que recoge un proyecto de Mathilde Ras inacabado. Mathilde Ras, como os digo, colaboraba en la revista Blanco y Negro, pero en la revista Blanco y Negro hacía 3 cosas. La primera de todas era el consultorio, que era, había que comprar la revista durante 5 semanas para tener derecho al consultorio, mandar la carta y que te contestara. Luego también hacía, como se dice, como análisis grafológicos o como reseñas grafológicas basándose en pintores, escritores, músicos, en fin, cualquier personaje que apareciera. Y en primer lugar, había una sección que se titula Aprenda usted grafología. Y esta sección de Aprenda usted grafología eran como unas mini lecciones semanales donde Mathilde Ras iba publicando enseñanzas o pequeñas enseñanzas, y su proyecto era todas ellas fundirlas en un libro. Cuando mi padre falleció en el 2015 y yo estuve en Madrid con mi hermano revisando sus cosas y viendo que no hubiera nada que necesitase una respuesta urgente, nos encontramos con una carpeta así de gruesa de fotocopias, aquellas fotocopias del sistema tan antiguo que algunas estaban ya casi perdidas, pero bueno, como había como unas 300 páginas de fotocopias de artículos de Mathilde Ras, e incluso había encartes hechos a máquina de escribir y anotaciones manuscritas de Mathilde Ras para que pudiésemos, porque era como una especie de futuro libro que ella pensaba hacer con Aprenda usted grafología. Entonces, en el año 19, que se cumplía el 50º de su fallecimiento, le hicimos un homenaje, en el Instituto Mauricio Sandro le hicimos un homenaje. Publicamos una revista donde apareció ese artículo que tú has comentado antes, de 4 años con Mathilde Ras. También publicamos un autógrafo manuscrito de Mathilde Ras, que era un análisis grafológico que había hecho a mi padre, y donde yo hice el análisis grafológico de Mathilde Ras. O sea, esto lo leímos cómo era Mathilde Ras a través de su escritura. Pero entonces vimos que con todo aquel material, se lo comenté a María Josep y me dijo, hombre, este material es muy interesante y sería interesante hacer algún libro con todo este material. El libro finalmente se dirigió hacia una sección que ella tenía que se titulaba Diccionario de Grafotecnia. He de decir que para Mathilde Ras, y de hecho la grafología es así, grafonomía sería la descripción de los rasgos gráficos y grafotecnia sería su interpretación. Entonces esto sería un libro de interpretación grafológica, ¿vale? Pero a medida que fuimos avanzando en su trabajo, nos dimos cuenta que muchas de estas cositas, de estas definiciones, por orden alfabético, las ponía en casi todos sus libros. Por ejemplo, aquí en la reseña dice, aparece en los libros el retrato grafológico, grafología, las grandes revelaciones de la escritura, la historia de la escritura y grafología que tú comentabas, que es de la editorial Plus Ultra del año 51, la inteligencia y la cultura en el grafismo del 45 y lo que sabemos de grafopatología. En todos estos libros Mathilde Ras introducía una sección donde había un pequeño diccionario. Entonces lo que hicimos fue coger no recuerdo cuántos artículos eran de la Blanco y Negro donde venía diccionario de grafotecnia, y a eso lo fuimos como cruzando con toda la base de datos que había de los otros libros. Y entonces cruzamos toda la información, ¿vale? Al cruzar toda la información que provenía de todos sus libros, más la del diccionario de grafología, o sea, los libros de grafología, más el diccionario de grafotecnia, entonces se fue forjando el diccionario de grafotecnia, ¿vale? Con toda esa información. Y eso constituye
la primera parte del libro Diccionario de la Grafotecnia. Luego vimos que tenía una serie de artículos que tenían que ver con la inteligencia, con la voluntad y con la conducta, y de ahí publicamos pues algunos de esos artículos. Por ejemplo, en la inteligencia hablábamos de la lógica, que hablaba Matilde Ras, de la lógica y la intuición, la memoria, la capacidad de asimilación, la fantasía, la imaginación, el espíritu científico, la cultura, el temperamento auditivo, el temperamento visual, los intelectuales, etcétera. Y entonces elaboramos una especie de esquemas, una especie de cuadros, no sé si se puede ver, aunque se verán al revés, pero se puede ver la gráfica, por ejemplo, aquí es la inteligencia con todos sus apartados. Y en el momento que hicimos esto, me di cuenta, y lo comentamos con María Josep, que aquí se estaba mostrando su método tal cual, como ella era el método que ella tenía de hacer. Y decía una frase muy curiosa, que ahora no la encontraré, pero más o menos lo cito de memoria, decía que ¿cómo se llama?, que Dios me libre de indicar un método a nadie. Yo lo que indico son cómo generar las pautas y cómo generar los temas, y cada uno tiene que buscar su propio método. Esto es una realidad. Matilde Ras era una adelantada, pero la manera que tenía ella de estudiar la escritura era, yo suelo decir, era una persona que tenía una escritura combinada, y la escritura combinada es capaz de juntar y de mezclar las cosas de una manera muy rápida y muy directa. Ella veía ¿cómo se llama?, una escritura, y ya automáticamente generaba esto. Y es lo que yo enseño a mis alumnos en el curso de grafología avanzada. Es decir, enseño esa manera de cálculo mental grafológico donde yo puedo rápidamente determinar las cosas y argumentarlas, porque no se trata solamente de decir una cosa o decir otra. Ella evidentemente hablaba lo mismo que hablaba Crépy-Llamin, de inteligencia, voluntad. Todavía ella tocaba la palabra moralidad, pero ya finalmente a los últimos años hablaba ya más de comportamiento, de conducta. El estado de ánimo y luego la firma y la rúbrica. Eso sería un poco el esquema que ella hacía cuando explicaba o hablaba de la personalidad, ¿no? Y lo hacía así. Dice, voy a leer este párrafo porque es muy significativo. Dice, algunos párrafos dan la fórmula para el retrato grafológico, una especie de procedimiento un tanto mecánico donde se consigna desde la preparación del pliego en el que se ha de trazar el boceto psicológico hasta el método de la anatomía gráfica. Creo preferible dejar al lector, una vez informado de la enseñanza teórica de las leyes y del espíritu de la grafología, en completa independencia respecto al procedimiento que desee adoptar en su labor práctica. Como en la pintura, como en la literatura, el exceso de reglas e imposiciones directas o indirectas no puede menos que ser más bien perjudicial, en el sentido de que cohíbe un tanto la libre iniciativa de la acción individual. Nos limitaremos a indicar únicamente que conviene proceder con método, es decir, no saltar de la actitud intelectual a la conducta para volver después a las manifestaciones de la inteligencia. Por mi parte, comienzo siempre por ella. Y ella seguía ese ritmo, ¿no? Inteligencia, voluntad, conducta. Y entonces aquí sale su método, que no es exactamente lo mismo que decía Crépy-Llamin. O sea, que sí, que sigue el método de las resultantes y sigue todo un proceso, pero la forma que Matilde Ras lo tenía de enfocar era muy personal. Y eso se ve en las manifestaciones de esta obra. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en esta edición es, primero, un libro de Matilde Ras hoy en día, en el siglo XXI, sería un libro histórico a recordar. No, este no es un libro histórico, este es un libro totalmente actualizado. Hemos revisado aquellos términos o palabras que no son hoy probablemente políticamente correctos. Hemos revisado aquellas palabras que quedaban un tanto... que no son de uso actual en el castellano, ya que hace años que se hablan, porque Matilde Ras, una de las cosas que tenía era una libertad idiomática y un manejo del castellano excepcional, pero nosotros todo eso lo hemos revisado. De tal manera que este es un libro muy actual que tiene, digamos, un sabor añejo. Es como si destapas una botella de un Calvados o de un Rioja de hace varios siglos y te lo bebes ahora, te encuentras con un tal. Pues esto es lo mismo. Esta es una obra que es plenamente del siglo XXI, pero es una obra que entronca
con la tradición y el sentido del espíritu de la grafología desde Crepilla Mena hasta nuestros días. Qué buen trabajo. ¿Y esto dónde se puede conseguir? ¿Dónde lo vendéis? ¿Esto por la web o en tu...? ¿Por dónde? Nuestra web, que es imx-gp.es, se puede entrar primero a la página web mía, donde, por ejemplo, entre otras cosas, hay todas las intervenciones que a lo largo de los últimos 8 años, ahora tengo que meter la del 9º año, que es hemos empezado ya teniendo una hace poco, donde se pueden ver de forma gratuita todas mis intervenciones públicas en televisión, y ahí hay, bueno, pues desde análisis grafológicos a pequeñas lecciones, tanto de grafística, como de pericial, como de grafología, hay personajes célebres, hay, bueno, un montón de enseñanzas que cada vez pues vamos haciendo. Ahora las últimas se están haciendo telemáticamente, como esta entrevista, pero antes eran en forma presencial en los estudios de la televisión de Esplugas aquí en Cataluña. Y bueno, el comienzo se empieza un poquito en catalán, pero luego el resto continúa en castellano. ¿Y el libro que acabas de... el libro ese también lo puedes encontrar en tu web? Se puede solicitar a través de la web y estamos mandando por correo. Lo que pasa que, claro, el problema es Sudamérica o Latinoamérica, y allí pues tenemos una distribuidora oficial en México, y bueno, quizá para la gente de Latinoamérica quizás sea más interesante poderlo adquirir desde allí, desde México. Aparte de otros libros y otras obras de mis compañeras María Josep Claret y Montserrat Edo, que tienen varias obras muy interesantes como Los mecanismos de defensa y Síndromes y complejos en la escritura. Un libro excepcional que tiene el título La historia de la grafología, que en realidad más que una historia es una revisión de las metodologías de cerca de 60 autores y 60 grafólogos de los más importantes, con todas sus bibliografías, con todas las muestras de escritura, etcétera, etcétera. Es decir, que la labor que estamos haciendo. Mi libro, Grafología y Firma, que se editó en el año 2006 y que está prácticamente agotado, pues vamos a reeditarlo en breve, poniéndolo al día y cambiando, bueno, los errores que tenía en la primera edición, y saldrá, bueno, no sé todavía cuándo, porque con esto de la pandemia, este libro salió justo, nos lo entregaban a primeros de marzo de este año, en plena pandemia, y se tiró hasta el mes de septiembre sin poder sacar ningún ejemplar del despacho porque no se podía ir a por ello, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos incluso enviando a personas aquí en España, a los que lo puedan pedir. Bien pueden solicitarlo por correo, en ese correo que he dicho yo ahí, o hay otro correo que es instituto.mauricio.sandro.gmail.com, y ahí puedes pedir libros o pedir cualquier tipo, informarse sobre la formación que damos y sobre cualquier actividad que hagamos. Muy bien, pues lo tendremos en cuenta. Igualmente, cuando ponen Grafo Studio, ya saben que eres tú y de ahí te conectan rápido. También estás en Facebook, así que estás en Grafo Sandro, ¿no? MX también están en Instagram, en fin, y hay toda una serie de ellos. Y yo quería preguntarte, Germán, bueno, tenía varias preguntas. No sé si nos queda mucho tiempo. Tenía varias preguntas así. Tu reflexión de tantos años de grafología, de estudio, de conocimiento, una reflexión así que nos podrías dar también a las personas que continúan, otros que empiezan, otros que siguen caminando en el ámbito, no sé, una reflexión y una orientación. A ver, mira, hay muchos grafólogos, esto es como la gente que estudia inglés. Hay mucha gente que estudia inglés, pero poca gente que habla inglés. O mucha gente que estudia inglés no se atreve a hablar inglés. Hay mucha gente que estudia grafología, pero no se atreve a hacer grafología. Y yo, una de las cosas que digo es que yo me empecé a considerar grafólogo después de mis primeros 100 análisis. Y no mis primeros análisis, aquellos cortitos, no, sino los primeros 100 análisis tamaño ya mediano o grande, ¿no? Yo tengo un archivador en mi despacho lleno de análisis grafológicos y veo que hay mucha gente que habla de teorías y se le llena la boca de decir cosas, a veces tandeces, pero en fin, vamos a ser cautos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero gente que habla mucho de grafología y son incapaces de hacer un solo análisis grafológico.
Les cuesta muchísimo a la gente hacer un análisis grafológico. Cuando un análisis grafológico te cueste hacer, te pongas a hacerlo y lo hagas en 20 minutos, entonces eres un grafólogo. Mientras tanto, no eres un grafólogo, eres un aficionado a la grafología. Eres una persona que tiene curiosidad por la grafología. Pero un análisis grafológico no te debe tomar más allá de media hora. En media hora se tiene que hacer el análisis grafológico. Y sea cual sea el tipo de análisis. ¿Por qué? Porque eso exige eso ya dice de ti que eres un profesional. Y para ser un profesional, más que leer más libros de grafología, que hay mucha gente que tiene el furor de tener muchos libros y estudia con muchas escuelas y con muchos maestros, pero no termina de hacer análisis grafo. El tema tiene que ser que uno se tiene que dedicar a la práctica, porque solo ahí aprenderá y solo ahí podrá investigar. Otro de los criterios que es muy importante en la grafología es la investigación. Yo cuando empecé grafología, la empecé con un criterio muy importante que era el del escepticismo. O sea, yo entré a la grafología por una... A ver, yo me había educado como hijo de grafólogo, como grafólogo, pero yo no me pensaba jamás dedicar a la grafología. Pero hubo una vez una revista que yo maqueté para mi padre, porque yo entonces trabajaba en arte gráfico, y de hecho toda mi vida sigo dibujando, pintando y haciendo arte gráfico. Pero hubo una vez que mi padre me pidió que hiciera una revista, que era nuestra revista, que se llamaba Escritura y Grafología. Y resulta que cogí y me fijé en que había pedido como ejercicio el estudio de la escritura de Cristóbal Colón. Y resulta que, claro, yo admito que un análisis grafológico para un grafólogo digas que es muy introvertido, bueno, no recuerdo, lo digo como ejemplo, ¿no? Muy introvertido, y otro que sea introvertido, otro que diga algo introvertido. Pero lo que yo no creo que sea una serie en grafología es que uno te diga extrovertido y otro te diga introvertido. Y eso es lo que pasó con aquellos estudios de Cristóbal Colón. Y entonces yo a mi padre le dije, papá, ¿cómo puede ser que haya unos grafólogos que nos pinten un Colón y otros un Colón totalmente diferente, con el mismo material, con los mismos documentos? Es absurdo. Y entonces yo cuando entré a la grafología, entré con ese espíritu crítico y ese espíritu, escéptico. Y es entonces cuando yo lo que digo, y le digo a mis alumnos ahora de grafología avanzada, les digo, es muy importante que haya un criterio investigativo. Es decir, tú tienes que tener una actitud de investigar. Yo cada análisis que hago es una investigación e investigo con ese. Otra cosa que hago también, que es muy típica, es el comparar escritos y hacer grafología comparativa, comparar el de uno y comparar el de otra persona, aunque sean iguales. Algún año de estos del Día del Grafólogo he publicado lo que yo llamo parecidos razonables. Colecciono escrituras y busco que sean muy parecidas entre sí, aunque sean de personas diferentes, un hombre y una mujer. ¿Entiendes? O sea, ese tipo de actitud de investigar, pues es la actitud por la que yo me dediqué a la grafología, por investigar. Y luego otra segunda cosa que también me llamó mucho la atención es que una vez que explicas a los alumnos cómo tienen que hacer una cosa, te encuentras con un tipo de alumno que yo denomino que es así. Y este solo ve las cosas grandes. Y luego hay otro alumno que ve las cosas así. Y tú le dices, ¿esta escritura qué tiene? ¿Ángulo o curva? Dice, ángulo. Pero profesor, te dice un alumno, no, aquí hay una curvita pequeña. A ver, esa forma de ver, pues me dijo, a ver, hay que marcar, estructurar unas normas claras para todo el mundo. Y de ahí salió lo que yo llamo la versión grafométrica del método Sandro, el GDX, que es una valoración de la metodología. Yo conocí la metodología de Augusto Bells, y Augusto Bells tiene un programa de ordenador para valorar las escrituras, pero Augusto Bells no utilizaba el programa de ordenador. Es decir, lo utilizaba, pero lo utilizaba sin contar y sin medir, a ojo de buen cubero. Claro, eso lo podían hacer ellos. Mi padre nunca jamás hizo una valoración de una escritura. Sí, seguía más o menos las directrices de la metodología, pero no la evaluaba. Todos los estudios que yo he hecho desde el año 86, que se abrió GrafoStudio, hasta ahora, todos están valorados. La primera etapa de esas valoraciones era todo manual.
Luego una etapa que estuve trabajando con un programa informático que luego al final no se pudo llevar a término y también estaban valorados con programa informático. Y desde hace ya unos años, gracias a un alumno que hizo una versión en Excel del método Sandro, pues está valorándose todo por ordenador. Es decir, la valoración de cada escritura está en cada uno de los expedientes. Y una cosa también voy a decir, el analista, el que analiza, debe de estar siempre en una actitud propicia. No vale deprisa y corriendo ponerse a hacer un análisis, no vale estar enfermo y ponerse a trabajar en análisis. No, tienes que estar en una buena condición anímica para poder hacer el análisis. También tienes que cuidarte mucho de no caer en la subjetividad, en no juzgar al otro como por ti mismo y luego, sobre todo, a la hora de ponerte a hacer el análisis, que esa valoración permanezca en el tiempo. Yo hago una cosa que llamo control de calidad, que cada X años, 3, 4 años, no pasa de más de 4, cojo un viejo análisis que yo valoré entonces y sin mirar lo que yo valoré entonces, lo vuelvo a valorar hoy. Y si cojo luego la valoración del año 90, por ejemplo, y la valoración que he hecho hoy, el 2020, las miro y salvo algún pequeño detalle de matiz, están clavadas. Eso quiere decir que hay una permanencia y una objetividad en todo el proceso. Antes he oído hablar de mucha gente que habla de la ciencia grafológica. No se puede hablar de ciencia grafológica. La grafología es una técnica científica, pero no es una ciencia en sí misma, porque siempre depende de otra ciencia para poderse desarrollar, en este caso de la psicología. Por lo tanto, o decimos que es una ciencia auxiliar de la psicología o una técnica científica auxiliar de la psicología, pero nunca digamos que es una ciencia, porque para que sea una ciencia tendría que ser independiente y no lo es. ¿Comprendes? O sea, la biología es independiente de otras ciencias, la medicina o la ingeniería son independientes, pero la grafología es dependiente de la psicología, porque tienes que describir al ser humano. ¿Comprendes? Y mientras Sí. estés al ser humano, estás dependiendo de la psicología. Por lo tanto, es mejor decir una técnica científica. Técnica científica, método, porque además hay trabajo detrás. Cuando estamos dentro nos damos cuenta del trabajo que tenemos. Desde fuera es muy fácil. Metodología científica, técnica científica, puedes utilizar el término que quieras, pero no como ciencia, porque para hablar de ciencia como tal necesitaría ser independiente. Y como nosotros hablamos en términos que son psicológicos, porque tenemos que describir una personalidad, un carácter, un temperamento, no podemos decir que sea una ciencia independiente. Buen apunte. Y yo creo que ya estamos casi llegando. Dime, ¿quieres Por decir lo algo? tanto, resumiendo, más importante que comprarse 20 libros de grafología o hacer 20 cursos de grafología es hacer uno bien hecho y hacer 20 análisis grafológicos, por ejemplo. Sí. Yo igualmente sigo pensando, aunque es verdad que haya un método libre, para mí un método, una metodología de alguna forma también es seguir un orden, ¿no? Porque dar clases y no tener un orden, ¿no? Es como muy difícil, ¿no? Como para enseñar a otros. Hablábamos con una colega ayer, Mariana Bernales, que decía que hay dos formas de hacer el análisis grafológico. Una forma es por áreas, que sería lo que Matilde Ras más o menos explica aquí, ¿no? Que es inteligencia, voluntad, conducta y tal. Y otra forma es, decía ella, en forma de sábana, es decir, en corrido. Es decir, análisis explicando todo este tipo de cosas, que es la manera que Matilde Ras aconseja. No hay que hacer apartados, aunque puedes hacer apartados. Y de hecho yo a los alumnos, cuando son estudios breves o estudios de tipo medio, incluso estudios de página y media, sí que les aconsejo que sigan este método. Pero cuando ya tienes que escribir un informe de selección de personal de 13, 14 páginas, pues es mejor que lo abordes por áreas. Una área para la inteligencia, una para la voluntad, otra para la conducta y otra para los detalles. Sí, porque además yo creo que en tu caso, cuando hablas de analizar la voluntad, analizar la inteligencia, el comportamiento, eso tiene también unos parámetros que hay que ver en la escritura que tienen que ver con el comportamiento, tienen que ver con la voluntad. Entonces, de alguna forma, para mí esto es un orden, un método, si no sería muy difícil poderlo llevar a cabo, ¿no? O sea, ya, pero es verdad también que a veces
Por ejemplo, hay cosas de la voluntad que inciden en la inteligencia, hay cosas de la inteligencia que inciden en el comportamiento. Por ejemplo, la capacidad de decisión influye, si hay una capacidad de decisión, o sea, si hay una reflexión de esta persona que está constantemente reflexionando, le perjudica a la capacidad de decisión. La decisión está en voluntad, la reflexión está en inteligencia. A veces hay puntos de que no todo está totalmente separado, ¿no? A veces los sentimientos pues pueden influir también a nivel intelectual o pueden influir a nivel de comportamiento, de conducta. O sea, que hay muchas interacciones que son como si dijéramos compartimentos estancos pero comunicados. No están totalmente descomunicados o desconectados. Hay una conexión entre ellos. Y eso es lo que hace Matilde Ras, cómo enlazaba y hacía esa combinatoria mental para poder sacar adelante las conclusiones. Eso yo creo que es muy importante. Y yo estaba pensando ahora, por ejemplo, esos parámetros que se comentó en otro Grafo Café entrevistando a otra compañera, que viene también de la diplomatura francesa, hablaba del parámetro de la velocidad, por ejemplo, que ellos no lo están analizando porque con los bolígrafos se va muy rápido, entonces quizá que este era un parámetro como un poco obsoleto, podríamos decirlo, o un poco, no sé, como quizá que había que analizarlo de otra forma, ¿no? Ya, la forma que yo desarrollé a partir de los años 90 es una forma de medir la velocidad que se fija en el resultado de la escritura, o sea, haciendo mención a todas las variables que intervienen en la velocidad. Interviene si es extendida, si es apretada, si es inclinada, si es invertida, si es progresiva, si es regresiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nació con el bolígrafo, es decir, esta investigación nació con el bolígrafo. Y entonces hicimos una investigación en cerca de, no recuerdo ya la cantidad exacta, que la hizo la Sociedad la Sociedad Española de Grafología en Madrid, que entonces había un gabinete, en aquella época había un gabinete de estadística, y entonces se valoró y se cotejó todas las variables estas. Nosotros nos basamos en yo personalmente, para hacer el método de la investigación sobre la velocidad, me basé en el método de Saudeck, que aparece reflejado en la escuela inglesa de Hillinger, en Inglaterra, a través de un discípulo suyo, yo vi cómo medían ellos la velocidad, porque para ellos la velocidad es uno de las primeras pautas, así como podemos ver aquí la armonía o podemos ver otras cosas, ellos lo primero que miran es la velocidad. Otras escuelas miran primero la organización. Yo ahí soy bastante ecléctico y me gusta mirar varios procedimientos. Pero bueno, en el caso concreto de la escuela inglesa, a través de Simon Wintel, que es un grafólogo y además amigo, pues él enseñaba un método que era basado en 13 puntos, ¿vale? Entonces ese método en 13 puntos eran 13 rasgos de la escritura que había que valorar y en función de la valoración más o menos obtenías una idea de cuál es la velocidad. Por este procedimiento la velocidad no va a ser nunca clavada y exacta, no vas a decir exactamente cuánto es la velocidad, pero el método que siguió Saudeck, que era un método en el que tú escribías y con un reloj que había detrás y con una cámara de cine, porque entonces no había vídeos ni nada, filmaban y la persona miraban lo que escribía y veían cuántas letras por minuto era capaz de producir, ¿vale? Esto sería el procedimiento antiguo, que se hacía así. Posteriormente con cámaras de vídeo. Yo lo he hecho cronometrando a los alumnos, les ponía a escribir una carta al amigo, cualquier otro tema para que escribieran una carta y yo estaba cronometrando con un cronómetro el tiempo que tardaban en hacer. Y luego ese metro contábamos las letras que habían hecho en un minuto y hacía una marca cada minuto para que hubiera los 3 minutos. Y ahí teníamos una valoración y una medida de la escritura. Bien, ese era el procedimiento. Pero luego, posteriormente, ahora lo que tenemos son mediciones hechas a través de softwares informáticos, ¿no? A través de periféricos. Entonces tú puedes escribir por ejemplo, yo que tengo aquí una tarjeta gráfica y ya mi amigo Vicente Macías, a finales de los 90, ya había hecho mediciones de la velocidad en la escritura a través de este software.
No sé exactamente actualmente en qué nivel están este tipo de pautas de medida de la velocidad de la escritura. Lo que pasa es que para nosotros, a nivel de interpretación grafológica, con que tengamos una idea aproximada de cuál es la velocidad ya es suficiente para poder establecer una grafotecnia correcta. Es decir, ya podemos decir qué interpretación tiene. Y esto, en mi método, o sea, en el GDX, en el método Sandro, la medida de la velocidad sale automáticamente. Tú no valoras la velocidad en sí, pero valoras todos los rasgos que están constituyendo la velocidad. Si la escritura es progresiva, si la escritura es regresiva, si la escritura es extendida, es decir, en todo ese conjunto sale. Que es verdad que, por ejemplo, la pluma es más rápida que el bolígrafo, aunque hay gente que dice que el bolígrafo es más rápido que la pluma. Esto es al principio, pero luego la pluma no tiene que rascar el papel como rasca el bolígrafo. La pluma patina sobre el papel. Y en realidad, ¿qué es más rápido si la pluma o el bolígrafo? Pues bueno, esto es una cosa que habría que determinarla por investigación, ¿no? Pero nosotros, en los estudios que hemos hecho, podemos determinar de una manera aproximada, y esto lo dejo muy claro a mis alumnos, de cuál es la velocidad de la escritura. Y desde luego los resultados que han dado entre medir cronometrando y medir con el método que empleamos dan resultados bastante paralelos. Todavía esto sería mucho más preciso con estos softwares que tienen esta capacidad de detectar muchísimas más variables en cuanto al movimiento. Claro que sí. Lo que pasa que, claro, si vemos que el bolígrafo va más rápido, la pluma va más rápido, pues quizá había que poner el algoritmo adecuado para moderar o subir o bajar la escritura. Yo de los puntos de la velocidad, aparte de los 10 ítems que utilizo, también utilizo una especie de regulador si encuentro que hay aceleradores o que hay elementos que retardan la escritura. Y entonces doy valores en más o menos unas cantidades y eso lo hace la propia tabla Excel para luego darme el resultado final. Pero casi siempre es bastante ajustado el resultado de la velocidad. Claro, porque yo estaba pensando en algunos parámetros que nos comentaba en otra entrevista otra compañera, ¿no? Que habían como también, bueno, el gesto tipo sabemos que no es determinante y que es algo que, bueno, que no es... Y hablaba de otro, ahora no me acuerdo... también de la invertida, por ejemplo. Claro, que con el bolígrafo quizás es más fácil hacer la escritura invertida, ¿no? Que dónde estaba eso de que quizá la escritura inclinada era como, pues mejor o estaba más bien valorada o más positivamente valorada, ¿no? Y también comentaba lo del texto positivo o negativo, ¿no? Entonces me llamó la atención la visión, desde la escuela francesa, no sé cuál es la visión desde Sandro. Esto de los textos positivos o negativos ya es una grafología del siglo pasado, ¿eh? Ya la grafología de signos positivos y negativos, eso es muy, muy antiguo ya. No es correcto hablar hoy de escrituras positivas o negativas, ¿no? Hay escrituras armónicas o escrituras desarmónicas, hay escrituras tensas y hay escrituras relajadas, hay escrituras organizadas y escrituras que no están organizadas, hay escrituras que tienen un ritmo, que no tienen otro ritmo. Lo que sí es verdad que hoy en día, más que hablar de la velocidad, estamos hablando del movimiento. Y entonces establecemos una tipología del movimiento, ¿vale? El movimiento es más importante que la velocidad, porque la velocidad es, si yo cojo imagínate una carrera, y yo siempre me pongo en una película que a mí me entusiasmó, que era Carros de Fuego, ¿vale? En Carros de Fuego puede haber dos corredores que lleguen a la misma velocidad, pero ¿cómo llega uno y cómo llega otro? Es decir, ¿qué características de esfuerzo ha tenido que realizar en esa velocidad uno y qué las características del otro? Eso es lo que está más de acuerdo con el movimiento. Y nos interesa más averiguar en la escritura, más que la velocidad pura, que sería el número de letras por minuto que es capaz de realizar un individuo, sería mucho más útil averiguar cuál es el movimiento que tiene cada una de las personas, porque es muy diferente. ¿Comprendes la idea? Y el movimiento es un conjunto de varias cosas. Y la escuela francesa lo tiene como un género nuevo actualmente, el movimiento. Y hay una tipología de movimientos actualmente que estamos trabajando sobre los 10 o 12 movimientos y, bueno, posiblemente, no digo que voy a hacer un libro al respecto, pero sí algún manual para mis alumnos sobre el tema del movimiento, porque eso es una lección, sobre todo en grafología avanzada, que conviene saber.
Y luego también, tú habías hecho una investigación sobre los óvalos. ¿Puedes, así, no sé, una primicia, destacar algo, no sé, Bueno, comentar algún dato curioso? la primera pregunta es, ¿qué simboliza el óvalo? El óvalo es un símbolo del yo, ¿vale? Porque en realidad es unir estás así y vas hacia ti mismo y vuelves. Es un círculo de ir y volver. Es un símbolo tan antiguo como el mundo. Y las culturas primitivas de casi todas las culturas rupestres de los celtas. Mira, hay un estudio comparado que lo vi en la exploración de un yacimiento arqueológico en Galicia, en la que comparaban las culturas tanto de América primitiva como de las corrientes de los mayas, Cuzco, todo esto, la India, China, y todos, el primer símbolo que aparece, uno de los primeros símbolos que aparece es el círculo. Los niños pequeños, el primer símbolo que hacen normalmente es un círculo, ¿vale? Entonces, un círculo, una forma, una rodona, decimos en catalán, que sería una redonda, esto sería así. Yo, entonces, la simbología que dice que el óvalo representa el yo. Ya Mas Pulver nos habla, por cierto, Mas Pulver se celebra su centenario, empieza el día 1, tendremos una conexión en Internet como evento organizado por ARGA y por Instituto Mauricio Sandro, en el que estarán presentes la hija de Muñoz Espinal y la sobrina de Muñoz Espinal, Nati Muñoz es la hija y María Rosa Panades es la sobrina. Ambas estarán presentes en este acto, que es el arranque del año Muñoz Espinal, que comienza el 1 de diciembre de este año y acabará el 1 de diciembre del año próximo. Este año Muñoz Espinal pues va a rebuscar un poco en su biografía, en su obra. Vamos a hacer artículos, vamos a hacer comunicados, vamos a hacer una pequeña revista que está ya prácticamente terminada, etcétera, etcétera. Una serie de actos muy similares a los que hicimos en el cincuentenario de Matilde Ras. La idea quizá es un libro, pero eso ya es un proyecto de demasiada ambición y ya veríamos a ver qué hacemos. Pero la idea de Muñoz Espinal siempre era la idea esta, porque él se fijaba mucho en los óvalos, porque los óvalos constituyen la base del individuo, la base del yo. Entonces, en las clases de grafopatología, yo me surgió una hipótesis, cuando empecé a dar las primeras clases de grafopatología, me surgió la primera hipótesis que dije, si hay una enfermedad, el yo tiene que registrarla de alguna manera, es decir, el óvalo tiene que registrar algún rastro de esta enfermedad. Sabemos de muchas enfermedades que tienen su impronta en el óvalo y, por lo tanto, empecé a investigar qué pasa en los óvalos. Y cogí, en total, hice un recuento de 14 o 15 enfermedades, no recuerdo ahora cuántas, algunas repetidas, en las cuales seleccioné una especie de galga, que digo yo, que era como una tira así, que ocupaba más o menos unas 3 o 4 líneas de texto. Esto sería un escrito. Este escrito es de Julio Verne. Pero bueno, yo cogía más o menos esto y entonces ahí contaba el número de óvalos que había en cada uno de los 14 escritos que os digo. Y entonces, en esos 14 escritos, en total llegué a un montante de cerca de 700 óvalos entre todas las escrituras que tenía. Y de esos 700 óvalos hice unos porcentajes de la cantidad de frecuencia de aparición de determinados rasgos. Y entonces, a partir de ahí es lo que se gestó la grafología del óvalo, que probablemente también será un monográfico que trate de ese tema. Qué interesante. Yo espero que lo saques pronto, Germán, que a mí me encanta esto. Seré la primera en tocar a tu puerta. Así que, porque sé que investigas y le pones, bueno, hay mucho esfuerzo detrás de todo lo que tú haces, mucha lectura, mucha curiosidad y mucha profesionalidad, ¿no? Porque esto no te falta, ¿no? Como alumna te lo reitero, como tu alumna. Lo que sí es cierto es una cosa, que normalmente yo todas las lecciones las preparo en PowerPoint, pero lo que sí es cierto es que si tú vistes una lección mía de hace 3 años, no tiene nada que ver el PowerPoint de hoy con el de hace 3 años, porque el de hoy es mejor que el de hace 3 años y probablemente, si sigo para adelante, pues los que vengan posteriormente serán mejor todavía.
Hasta el último día antes de dar la clase estoy perfeccionando, mostrando escrituras. Por ejemplo, hay una cosa que poca gente sabe, es cómo medir bien la inclinación de un escrito. Y entonces, bueno, pues aquí en la clase, pues a base de hacer fotocopias con plantillas, viendo cómo se tiene que jugar con ello, etcétera, pues voy poniendo y voy poniendo y voy poniendo, ¿no? O sea que siempre está casi toda la información y casi todas las lecciones están siempre al día. Lo sé. Además sé que eres perfeccionista y cada PowerPoint tuyo, cada presentación es distinta. No nos da siempre lo mismo. Tengo claro. A veces es como más cosas nuevas. No puede ser. Yo pensé que lo había aprendido ya, pero no. No, hombre, no es que sean más cosas nuevas, ¿no? Yo digo mejor que sería lo mismo, pero mejor explicado. Sí, O sea, que sí, parece nuevo a veces, porque a veces la presentación es nueva, a veces la manera de enfocarlo, pero claro, yo parto de una base y es que en la vida aprendes muchas cosas, pero hay cosas que te las han repetido 50 veces y de repente un día las descubres por ti mismo, ¿no? Y dices, ¿cómo es que ahora yo me doy cuenta de esto? No, pero si esto me lo había dicho este, me lo había dicho el otro, lo había leído aquí, me había enterado por esto y ahora resulta que me sale como nuevo. No, es que forma parte de ese trabajo intelectual, ¿no? Del trabajo de profundizar y profundizar. La mayoría de las personas se quedan con la superficie de las cosas. Y la superficie, si es un iceberg, imagínate lo que hay en el fondo. La mayoría de las personas se quedan con la... Mira, eso es una prueba que te diré. Cuando tú lees un análisis grafológico, la mayoría de las personas lo único que te dicen es y te describen al individuo. Solo te describen al individuo, pero no te dicen más que eso. No te dicen cómo ese individuo funciona, qué interacciones tiene el individuo con los demás, qué interacciones tiene el individuo consigo mismo, cómo unas veces, por qué unas veces actúa de una manera y por qué actúa de otra. Todas esas peculiaridades que realmente son de verdad lo que es el individuo, eso no te lo explica nadie. La mayoría de las descripciones es fulanito es esto, esto, esto. No, esto quiere decir cuando dices ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué? Eso es lo que enseñaba Matilde Ras, eso es la combinatoria esa a la que yo digo. Y eso uno lo tiene que hacer cálculo mental, no lo tiene que hacer mirando libros y mirando papeles, tiene que salir de uno mismo. Y solo se consigue cuando tienes una base importante, tanto de haber hecho muchos análisis como de haber tenido una iconografía. Yo llamo iconografía al haber visto muchos escritos. Es increíble, bueno, que yo voy por la calle y yo veo un escrito en una pared o en una esto y enseguida ya estoy interpretándolo sin que darme cuenta. Pero es que no es que lo quiera hacer a propósito, no, es que ya lo he hecho. A veces mi mujer me dice, oye, fíjate allí, digo, sí, ya está, una vez que lo haya visto ya está, ¿entiendes? Porque es casi un proceso automático. Pero claro, ¿de dónde procede eso? Pues de haberse machacado cientos y cientos y cientos y cientos de análisis. ¿Tú has calculado los análisis que has hecho en total o no le has puesto número como...? No, ¿sabes qué pasa? Que yo he trabajado para varias empresas y a cada empresa le empiezo con el 001. Y hay empresas que por una razón o por otra o han cambiado de director o han cambiado de nombre. Por ejemplo, hay una empresa, bueno, hay un directivo que concretamente era un antiguo conocido mío y jefe, que empezó en una empresa, de esa empresa pasó a otra, de esa pasó a otra y pasó a otra. Pues en la primera llegué a hacer unos 200 y pico, en la segunda casi 400, en la tercera me parece que ya hemos pasado de los 1000 y pico y ahora en la última pues no sé cuántos llevo. ¿Qué quiere eso decir? Pues que hay uno y otro y otro. Luego hay los análisis privados, que ni los cuento, pero bueno, tampoco hay muchos, pero hay bastantes. Y luego hay los análisis de otras empresas, con lo cual, claro, vas montando. Y luego ya no me fijo en esos análisis, por ejemplo, que he participado en muchos eventos en los que te viene una persona y te escribe en un trozo de papel así, en un formato DIN A5, te escribe 3 líneas y firma. Y tienes que sentarte delante y hablar. Claro, de esos he hecho muchos, pero tampoco tengo registro. Tengo registro de la escritura, pero no de lo que le dije realmente a la persona en el momento, porque eso ya es una grafología instantánea. Hasta que no llegas a ese nivel en que eres capaz de hablar delante de una persona diciendo cosas atinadas, argumentadas
irreales, porque hay mucha gente que dice sandeces y se cree que ha hecho grafología y eso no lo es, porque una cosa, mira, lo que no se puede hacer es con una firma hacer un estudio completo de personalidad como muchos quieren hacer. Porque esta firma puede estar en contradicción con otra segunda firma del mismo señor en otro momento, tomado en otro momento. Matilde Ras es una cosa que decía muy claro. Cuando tienes varios elementos iguales de una misma cosa es interpretable, pero si solo tienes uno, puede ser o puede no ser. La firma es muy delicado el hacer esto con la firma, porque nos falta la parte social del individuo. Tenemos una parte de su intimidad, pero no toda. Entonces conviene tener un buen material. Yo por eso, yo diría que yo no hago un análisis si no tengo la firma, pero también diría que no hago un análisis solamente con la firma. Necesito un poco de texto, al menos 4 líneas y la firma, como mínimo. A partir de ahí, el texto mínimo para hacer un análisis en condiciones son de 15 a 18 líneas y firma. Y luego ya para hacer un estudio en profundidad y completo, pues es un formulario donde escribes varias veces, varias cosas, escribes 50 palabras que empiecen por mayúscula, si lo acompañas de alguna prueba de test proyectivos como el test de la lluvia o el test del árbol o algún test específico, pues va mejor porque así tienes elementos para contrastar y no te equivocas. El problema es no equivocarse. Nosotros, en selección de personal, el trabajo que hacemos siempre es un estudio, digamos, en que ponemos en conjunción los test proyectivos con la escritura. Yo valoro por un lado la escritura y otra persona valora los proyectivos y luego hago una conjunción de las dos cosas para ver si hay desvíos o no. Me interesa no que sean iguales, sino dónde están los desvíos para ver qué es lo que significa. En realidad lo que tenemos que tratar es de hacer al individuo que comprenda cómo es. Tenemos que hablar sobre la comprensión del individuo, comprenderlo nosotros como analistas y comprenderlo la otra persona como persona interesada en sí mismo. Eso es lo que interesa. Y para llegar a ese nivel de comprensión hace falta un estudio bastante bien seguro de las cosas. No vale con una, como algunos dicen, ¡ay, es como la escritura inclinada, es este señor! No, esto es la grafología ya del siglo XVII, XVIII, del siglo XVIII de Michon, la grafología del signo del rasgo único. Esto hoy en día es inviable. La grafología hoy en día va por otros terrenos. Si queremos ser reconocidos como una rama desgajada de la psicología, como decía Matilde Ras, como si queremos que sea una rama desgajada de la psicología y sea una técnica científica y sea admitida como puede ser cualquier otra prueba psicológica, tiene que tener una base argumentativa profunda y tiene que estar bien desarrollado el método, bien hecho, porque si estamos diciendo las cosas así al buen tuntún, eso, perdonar, pero eso no es grafología. Yo cada vez que critican a ese tipo de grafólogos que salen en la televisión y dicen sandeces, porque hasta los alumnos de primero se dan cuenta de lo que están diciendo, que está mal dicho y además muchas veces, claro, el problema es que las televisiones también lo que quieren es audiencia, ¿no? Y cuanto más follones hagan, mejor. Pero el grafólogo como tal debería de saber dónde entrar y dónde no entrar. Yo hace años ya que cuando me llaman de la televisión, a no ser que yo maneje el PowerPoint y maneje yo el hilo conductor de la entrevista, como pasan esas entrevistas que te digo que están en mi página web, no me gusta ir a la televisión. Porque la televisión lo que quiere es audiencia para ellos, escándalo, llegar a temas tabú que no se deberían de decir nunca públicamente, hablar de las enfermedades, por muy famosos que sean, hay que tener un respeto y una ética por ello, ¿no? No se puede... Por ejemplo, hubo un caso de una grafóloga con Marilyn Monroe en Estados Unidos que vaticinó que se iba a suicidar y tenía un juicio con Marilyn, o sea, tenía un juicio pendiente y Marilyn murió. Todavía no se sabe si fue asesinada o fue suicidada o se suicidó. Todavía es una cosa que no queda clara. Y ya hay muchos estudios que dicen que fue asesinada. Pero bueno, en cualquier caso, esa grafóloga fue censurada totalmente por una falta total de ética. No se puede hablar éticamente, aunque sea un personaje famoso, de sus intimidades, tanto sean sexuales como si son de tipo patológico. La patología no debería de entrar en un estudio a menos que tengas delante al individuo y que hables de cara a cara con él. Tampoco para la selección de personal estimo que sea
prudente hablar de enfermedades. Si tú hablas de enfermedades en una selección de personal, estás dando un material que hoy en día está penado por la ley y podrías tener un disgusto a nivel jurídico, te podían denunciar porque estás atentando contra la intimidad del individuo. Pensad que, por ejemplo, el test de Rocha, que es un test clínico, está prohibido en selección de personal precisamente porque atenta contra la intimidad del individuo. Y la grafología podría también, si nosotros habláramos de lo que sabemos de grafopatología, pero en selección de personal es tabú, no se debería de hablar jamás del tema de patología en una selección de personal. Lo único que puedes decir, si ves que hay una patología espantosa, por ejemplo, yo en alguna ocasión lo he hecho, puedes decir que no cumple los requisitos del perfil, que seguramente tampoco los cumplirá. Pero no debes de informar al empresario o a la persona que lo va a recibir esa información de eso, porque está, ya digo, penado por la ley. Claro, el código ético es importante, esto lo tengo claro también. Y luego también entiendo que a veces la forma de explicar la grafología a los demás, a los profanos, a los que no conocen, pecamos, ¿no? O podemos pecar de superficialidad o de si fuera una ciencia adivinatoria, ¿no? Que ahí es donde hay que tener como mucho cuidado con lo que decimos también, así, ¿no? Como con lo que expresamos, ¿no? Luego Sí. también eso que tú le llamabas siempre grafología de salón, que yo me acuerdo que eso nos pasa a todas y a todos cuando saben que somos grafólogos o que hemos estudiado grafología, da igual, ¿no? ¡Ay! Te saca una servilleta en el bar, te firman, léeme la firma, ¿no? O sea, y tú, no, esto no es así, necesito tiempo, ¿no? Cometí un error una vez y no lo he vuelto a cometer más, ¿no? Y el error fue que una persona que me dijo, di delante de mis amigos porque yo soy, me gusta que se diga todo lo que soy y no sé qué. Y se ve que estas personas luego, después de que yo les visitara, se enfadaron y decía, ya lo decía que el señor grafólogo que eras una tacaña y una egoísta y no sé qué. Claro, si te preguntan a veces, y eso que yo lo dije muy suavemente, porque siempre hay que decirlo de manera positiva, no decirlo así de cualquier manera, pero fue un error. Y entonces yo jamás hago análisis en público, no me gusta, siempre tienen que ser en privado. La persona vis a vis sí que lo puedo hacer, pero no con otras personas. Y si hay otra persona que está delante, entonces me cohíbo y hay cosas que no digo. Porque a veces me ha pasado de parejas que me han venido a consultar y, bueno, me he encontrado con una problemática y entonces la persona, digo, bueno, si queréis, bueno, luego hablo contigo, traté de separarlo porque era muy importante lo que era aquel sujeto, aquel hombre y la mujer, ¿no? Y era una cosa que era muy clara. Pero entonces le tuve que explicar a él la problemática que tenía, que dijo además que era así, como yo le dije, o sea, la admitió y la aceptó totalmente, ¿no? Y la mujer, bueno, pues vino luego, hice su grafología también, pero que estén dos en una misma o que haya un grupito es muy peligroso. La grafología de salón tiene que ser en privado. Y en la época cuando nació la grafología en Francia, en los salones, en el siglo XVII y se juntaba en el siglo XVII y siglo XVIII, siempre se hacía en privado también. Había una señora que tenía una consulta con una persona, le mostraba cómo escribía tal, y ella explicaba cómo era esa persona directamente. Y luego allí pues hacía una semblanza escrita, y luego esa semblanza escrita se cotejaba con otras que habían hecho otros, y entonces se sacaban un poco los perfiles. Pero en aquella época, es decir, el hacer eso tiene que ser en privado, nunca en público. ¿Cómo va el tiempo? Porque veo que esto sigue. Pues vamos a hacer, yo es lo que no estoy entendiendo ahora con Instagram, porque en teoría solo te dejaban 59 minutos, pero desde la última entrevista llevaba 1 hora y media y ahora llevamos casi 1 hora y cuarto también, así que vamos a cerrar y... Como tú digas, tú mandas. Si no tienes más preguntas, ¿no hay más preguntas del público? Pues del público, han hecho comentarios sobre todo, han hecho muchas aportaciones como, por ejemplo, totalmente de acuerdo con el tema de la firma. Eso no pasará hasta que se borre el comentario de has acertado y no tenemos ninguna más así. ¿Qué quiere decir eso del comentario que has acertado? ¿Qué quiere, ¿por dónde va? Yo creo que cuando estábamos hablando antes de cuando enseñas, cuando haces un análisis así como rápido, ¿no? Que a lo mejor la pregunta de ¿he acertado o has acertado? ¿No? O la persona te dice a ti, te da ese feedback de ¡ay, has acertado! Digo yo que irá por ahí, ¿eh? María Jesús no lo tendría que aclarar. Ojo, ahí hay una cosa
que si tú preguntas si he acertado, eso es un error. De entrada ya es un error. Porque lo que tú tienes que decir, tú siempre has acertado. Siempre has acertado. Lo que pasa que yo pregunto, ¿en qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo? Porque entonces cuando te dice, no estoy de acuerdo en esto que dices, mira, un ejemplo te voy a poner. Una alumna un día en un análisis me pidió hacer que le hiciera un análisis. Le hice el análisis y le entregué el análisis y le digo, cuando lo leas, yo a la gente, cuando una persona me pide un análisis, le doy luego una hora de mi tiempo después del análisis para tener un feedback con él y que me explique, o sea, si lo ha entendido, no lo ha entendido, las dudas, los problemas, lo que tenga. Y esta chica me dijo, me has dicho que yo tengo mucho carácter, pero eso es una cosa que ya antiguamente me lo habían dicho cuando era pequeña y ya lo he solucionado. Y yo le dije, sí, ¿y cómo lo has solucionado? Porque ella no estaba de acuerdo en que tenía mal carácter o que tenía un carácter fuerte, ¿no? Y me dice, ¿en cómo lo has solucionado? Y me dice, pues me hago la amable. Y le digo, hombre, perdona, fulanita, le dije, el maquillaje no es cirugía estética, ¿eh? O sea, tú te harás la amable, pero sigues teniendo un carácter fuerte. Y la chica evidentemente lo reconoció, ¿no? Otras personas a veces, pues es un poco la idea, ¿no? De que tienes que confrontar el conocimiento de sí que tienen ellos con lo que tú le brindas. Entonces tú le brindas una serie de pautas, una serie de cosas. A veces tú lo dices, pero la persona no lo sabe encajar consigo mismo. Y entonces es ahí donde hay que tratar de ver. A mí por eso siempre me gusta cuando la persona no está de acuerdo. Pero yo ya doy por hecho que he acertado. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia de muchísimas veces que estoy acertando y estoy acertando siempre. Es más, te diré, la primera impresión que yo he tenido de una persona, por ejemplo, una vez, pero de varias personas he tenido esa primera impresión de trato, es una impresión que todo el mundo hacemos, ¿no? Esa primera impresión que nos da una persona, todo el mundo cuando ve una persona siempre se hace una idea de cómo es esa persona. Pero oye, esa persona me resultó mal desde el primer momento y la escritura no cambió mi forma de pensar, porque la escritura confirmaba lo que yo había visto así de vis a vis. ¿Comprendes? Y en cambio otras veces me traen escrituras de personas que me dicen, uy, profesor, pero si esta persona es muy honrada, es una persona muy ética, es una persona no sé qué. Yo le digo, pues mira, yo veo aquí problemas de apropiación, veo problemas de falta de ética, pero si es un filántropo, si es una persona encantadora, si es no sé qué. Eso fue el primer año. Al año siguiente me vino un día la alumna y me dice, profesor, ¿se acuerda usted que me habló de fulanito de tal? Digo, pues no tengo ni idea ya porque no me acuerdo. Me dice, no, de esta escritura. Dice, ¿y qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me dice, pues que se ha escapado con una secretaria a Brasil y se ha robado no sé cuántos millones de la empresa. El tiempo a veces nos da la razón tristemente, ¿no? Cuando tú ves una cosa y la ves muy clara, muy clara, muy clara, a veces la imagen que da el individuo es totalmente contradictoria a eso que está saliendo. Por eso la grafología acierta y dice las cosas muy bien dichas. Claro, tiene que haber un buen grafólogo, tiene que haber un buen método, tiene que haber un buen material, o sea, tiene que haber unas condiciones. No vale con cualquier cosita para hablar, pero siempre tiene que haber con estos requisitos. ¿De acuerdo? Claro, aquí María Jesús decía, no lo pregunta el grafólogo, lo dice la persona analizada. Eso como que daba esta como confirmación de lo que estábamos hablando del has acertado. Sí, si te dice que has acertado, muy bien, pero quiero decir que yo me interesa más saber en qué no he acertado, o sea, qué es lo que no es correcto, porque entonces es cuando, o sea, hay una frase que dice, la venta comienza cuando el cliente te dice no, ¿vale? Pues la grafología, por decirlo de alguna manera, comienza cuando el cliente te dice que no está de acuerdo con lo que tú le has dicho. Porque de la averiguación de eso, cómo varía, cómo cambia, cómo tú ves realmente cómo es de lo que sale el verdadero GDX, el verdadero análisis grafológico. ¿De acuerdo? Sí. Luego, le voy a contestar a Belén, porque Belén me comentaba, dice,
es un comentario que suelen hacer porque hay un desconocimiento total de la grafología. Sí, estamos de Sí, a acuerdo. veces la persona, a ver qué me adivinas, ¿no? A ver qué me Sí, adivinas. Digo yo, no, esto no adivino nada, esto no es una adivinación, esto es claro. una técnica científica donde vemos lo que hay y sale lo que sale, ¿no? No adivinamos nada. Y luego decía Belén, le vamos a contestar ya a Belén de Zaragoza porque teníamos curiosidad, Germán, pero yo ya se lo pregunté en su momento. No sabrás, ¿verdad? Por casualidad, dónde vivió Matilde Ras de Zaragoza, porque estamos investigándolo aquí. No, No, o ¿verdad, sea, Germán? yo la referencia que tengo de Matilde Ras a nivel de eso ya la conocí toda su vida en Madrid. Sé que había estado en Portugal porque, bueno, Sí. tuve la idea, o sea, tuve en manos el diario de Matilde Ras y leí algo de él. Y de la primera edición, que no me lo compré porque no era de grafología. Y claro, si tengo ya bastante trabajo con los libros de grafología y de otras materias que me interesan más, aquello de la vida así de eso no me esto. No sé dónde vivió en Zaragoza, dónde pudo vivir. Eh, Sé que estuvo en París, también creo que hay alguna referencia por algún lado que yo he leído de algún sitio donde probablemente estuvo en París, donde estuvo aquellos 2 años que estuvo viviendo allí, pero piensa que Matilde Ras era una familia muy transhumante, ¿no? Que iba de un lado a otro y tanto el padre, que no recuerdo exactamente si era diplomático o algo tenía que ver, y el hermano, sobre todo, también anduvo por varios sitios. Y el hermano, aunque era un año más pequeño que Matilde Ras, era el tutor de Matilde Ras. Aunque era 2 años más pequeño que Matilde Ras. Y Matilde Ras siempre que tenía que hacer algo, siempre le aconsejaba a su hermano, siempre iba a preguntarle consejo y demás. Y hasta muy avanzada edad, pues era prácticamente, soy la hija de Aurelio Ras, que así se llamaba y que era filósofo, que era una persona comprometida políticamente con el Partido Socialista, creo, y que tuvo que salir de España durante la dictadura y que cuando ya regresó ya eran los años 60, 70. Bueno, pues era una persona que estaba en eso. Pero lo que sí podría buscar, o que creo que está publicado en mi artículo, es la dirección de la calle de Madrid, de las dos direcciones. Una sé la dirección, pero no sé el número, y la otra probablemente pueda averiguar el número. Pero, ¿eh? Y Germán, aquí tenemos una pregunta. Dice 50 lunas. Pregunta, ¿cuál es para el profesor el futuro de la grafología? ¿Se seguirá escribiendo a mano en el futuro? Esta es una pregunta que me hago yo también muchas veces. No sé qué va a pasar con la grafología. Es probable que desaparezca. Pero el problema es que si desaparece la grafología, hay una serie de capacidades humanas que están muy relacionadas con la motricidad fina que desaparecerían también. Y aunque hay personas que tienen una gran capacidad y una gran motricidad fina y no tienen una buena escritura, la escritura facilita mucho la motricidad. Y entonces es, por lo tanto, una de las tareas más complejas. Es una de las tareas más complejas que realiza el ser humano, el tema de la escritura, porque intervienen todo el cerebro, se ilumina todo el cerebro. Hoy en día que existen técnicas de resonancia magnética y técnicas de electroencefalogramas y todo este tipo de técnicas neurológicas, se ha podido ver que la escritura no nace en el área de Broca, que el área de Broca estaba por aquí y decían más o menos que era el área del lenguaje y que la escritura también tenía que ver. En cuanto al lenguaje, sí es posible que estuviera en el área de Broca, pero es todo el cerebro el que se ilumina cuando estás escribiendo, porque no solamente es el área conceptual, el área fonética, el área del movimiento, digamos, neuromuscular, en fin, todo interviene en la escritura. Y como es uno de los actos más complejos que realizamos, si dejamos de hacerlo, pues algo habrá perdido la humanidad. Y yo creo que, ya lo decía en algún día, porque también hay lo mismo que pasa, que la escritura se enseña mal, se enseña hoy en día, en España al menos, no sé en otros países, se enseña mal, pero mal, porque no hay un modelo, porque el modelo es el propio profesor, porque el profesor tiene sus propias problemáticas y las plasma ahí, y los alumnos las copian, y no es un buen material. Nos pasamos la vida haciendo reeducación gráfica a niños que no pudieron y a adultos que no pudieron
hacer una buena caligrafía, que se avergüenzan de su caligrafía. Pero también es cierto que ahora empiezan las tabletas digitales, digitalizadoras, empiezan tecnologías digitales aplicadas a la escritura manual, empiezan a haber escrituras, programas de reconocimiento de escritura manual que lo convierten en tipografía si quieres. Hay cantidad de sistemas de que escribes a mano y te lo pasa al ordenador y te lo pasa en tipografía. En fin, hay un montón de herramientas. Yo suelo decir que si al final lo mismo que ahora la gente va a yoga o va a gimnasia o va a natación, pues igual tendría que haber una especie de gimnasios dedicados a escribir y entonces irías allí a hacer escritura manual, ¿no? Porque es una capacidad que necesita el ser humano y que no la podemos perder. Si perdemos esa capacidad, tendremos muchos problemas y muchas cosas que seguramente igual un día la reemplazarán por los robots, pero espero que yo ya no vivir para entonces. Sería muy desagradable que un robot escribiera por mí, ¿no? O sea, y yo tuviera que estar ahí metido en un bote, en una especie de armario cerrado allí, que el robot me llevara y me trajera y hiciera todo por mí. Igual llegamos a ese drama, ¿no? Pero bueno, espero que no. Esperemos que no, ya tenemos bastante con nuestro drama actual, ¿no? Y hay que ver la parte positiva. Ahora sí, Germán, vamos a llegar al final. Vamos casi ya 2 horas, así que... Y de verdad, agradecerte todo tu conocimiento, tu generosidad, siempre compartiendo todo, o sea, tanto como alumna eres generoso compartiendo todos tus conocimientos, como en esta entrevista y como cualquier momento que estamos pendientes y te pedimos cualquier cosa que siempre estás dispuesto. Eso es algo importante y de valorar, así que como profesor eres fantástico, eres genial, como persona también. No, pero es verdad, no. Además, ahora no me tienes que examinar todavía, no, el peloteo es real. La admiración que te tengo y el agradecimiento es sincero. Y de verdad, gracias, Germán. No creo que se quede aquí, seguramente cualquier investigación, artículo, como siempre eres una persona inquieta, que siempre estás en constante movimiento. Espero poderte volver a entrevistar con alguna novedad que nos aportes. Y gracias a todos y a todos los que habéis estado ahí toda la tarde con nosotras y nosotros apuntando y preguntando. Gracias, Sandra, que dice, se me ha hecho cortísimo, mil gracias. También tenemos aquí algún comentario, María Jesús, el sitio donde podáis investigar, luego podemos preguntarle a Germán, que también tiene sus datos, y él seguramente te podrá indicar. Y nada más, esto se va a quedar grabado en YouTube y espero que lo puedan disfrutar y ver cualquier otro momento, porque ha sido esto lleno de conocimiento, ¿no? Vale, me alegro. Un gran abrazo, muchas gracias. Bona nit. Bona nit. A tu familia también. Gracias. Chao, bonic. Adéu. Adéu.